Motorola Razr 50 Ultra, el plegable que revoluciona la industria. Encuéntralo en motorola.cl. Celta, creando sueños desde 1936. Evoluciona con De Fontana, el único software de gestión todo incluido. Participa por 100 millones de pesos en el torneo fin de año millonario de la TAM Win. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presentan Sin Filtros. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes 31 de diciembre, capítulo número 200 del año. Y como no, nuestro equipo, liderado por mi querido Euge, ha seleccionado 3 grandes temas que han sucedido el 2024 y que van a seguir impactando el 2025. Laje, Agustín y la batalla cultural en entrevista exclusiva con nosotros. María Corina Machado y lo que va a suceder en Venezuela el próximo 10 de enero, que todavía no hay claridad. Y como si fuera poco, nuestro rockstar de la sociología, Alberto Mayol, y su mirada de las presidenciales 2025. ¿Qué va a pasar? Bueno, ponte cómodo y disfruta este especial de Año Nuevo. Agustín, bienvenido. Un gusto recibirte. Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Bajándome del avión. Bajándote del avión, ¿no? Vengo de Estados Unidos, por eso tengo los ojos como los tengo. Me han puesto un poco de maquillaje para disimular. Estás viviendo entre España, Argentina y recorriendo distintas partes de Latinoamérica y América. Y un tercio del año estoy en cualquier otro lugar que no es ni España ni Argentina. Un tercio estoy en España y otro tercio estoy en Argentina. Y ahora, por ejemplo, toca Chile, que hace varios años que no vengo además. Fíjate que estaba leyendo un poco tu historia, Agustín, eres muy joven, entonces dice intelectual, líder de la nueva derecha, la batalla cultural, y digo, es de los intelectuales más jóvenes que me ha tocado entrevistar o conocer. Bueno, yo nací en el 89, 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Me dejo también la barba para aparentar un poco más. ¿Qué te dijeron? Agustín, tienes que dejarte un poco de barba. Y hace varios años, Página 12, que es el diario más zurdo que hay en Argentina, se me reía por lo imberbe. Así que les mostré que, bueno, que también los de derecha podemos usar barba. Sí. Oye, esta chapa o esta figura de ser como el líder, ¿cierto? El propulsor, ¿cierto? Un intelectual que está detrás de la batalla cultural por parte de la derecha. Me gustaría primero entender un poquito qué es esto de la batalla cultural. La batalla cultural es un término que le dio sentido a la acción de muchas personas que estaban inconformes con lo que podemos llamar el consenso progre. El consenso progre son todas esas ideas, que en verdad no son ideas, sino que son eslogans, latiguillos, frases armadas, pensamiento único. Había gente que no estaba conforme con eso y que empezó a opinar distinto. Y al opinar distinto empezó a romper algo que se llama la espiral del silencio, que es básicamente la autocensura. Había mucha gente fingiendo una serie de cosas. Gente fingiendo, por ejemplo, que yo por autopercibirme mujer podía ser una mujer. Gente fingiendo, por ejemplo, que el feminismo servía para disminuir la violencia contra las mujeres. Gente fingiendo que redistribuyendo la riqueza podemos volvernos todos más ricos. Gente fingiendo un montón de cosas que todos sabíamos que eran mentiras, pero nadie se animaba a decirlo. Aquellos que empezaron a levantar la voz empezaron a decir, estamos dando una batalla cultural. Y ocurrió que eran muchos, y ocurrió que esa batalla cultural rápidamente empezó a trasladarse a batallas electorales. Y esas batallas electorales empezaron a obtener resultados muy claros en las urnas. Argentina, por ejemplo, con la figura de Javier Milei, es el ejemplo más claro de la región, a mí me parece, porque Javier ha estado de este lado de la batalla cultural durante muchos años. Yo he dado charlas con él. Tú eres muy cercano a Javier Milei. Sí, bueno, yo tengo amistad con él desde el 2016 aproximadamente. Hemos presentado libros juntos en la Feria del Libro. Yo lo he invitado a dar charlas a Córdoba, yo soy de Córdoba. Y claro, Javier, igual que lo puedo hacer yo o muchas otras personas, recorría todo el país, incluso todo el continente, difundiendo ideas alternativas. Y hubo un momento que por su carisma y por su voluntad de dar un salto hacia el barro de lo político, finalmente se terminó convirtiendo en lo que hoy es, jefe de Estado de la Argentina. Agustín, yo me acuerdo que hace 3, 4 años empecé a escuchar el tema de la batalla cultural. Empecé a escuchar a distintas personas del sector derecha y al principio uno
Y te digo, uno no la entendía muy bien. Decía, ¿por qué esta batalla cultural? Uno no la empezó a entender. Y claro, uno empezaba después a mirar el mapa y decía, claro, efectivamente, la izquierda o las izquierdas tenían tomado todo el mapa. O sea, Latinoamérica, Europa, el discurso la estaban llevando muy bien. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Creo que de esta forma se va a entender bien. Las personas actuamos interpretando cosas. Ahora estamos interpretando vos y yo una escena. Estamos frente a cámaras, yo estoy jugando un rol, vos estás jugando otro. Hablamos palabras que tenemos que interpretarlas recíprocamente, si no sería imposible tener este diálogo. Pues bien, las personas interpretan. ¿Cómo interpretan? Interpretan con los insumos que les otorgan los marcos culturales de las sociedades en las que viven. Si yo defino esos marcos culturales de una sociedad hacia la izquierda, las personas van a empezar a estar y vivir en el mundo como personas de izquierdas. Eso fue lo que pasó durante muchísimos años. ¿Cómo se inyectaba esto? A través de la educación, de la escuela, la universidad, los medios de comunicación. Explíqueme los inicios. ¿Cómo se articula esta movida, digamos, esta batalla cultural por parte de la izquierda? Bueno, por parte de la izquierda ellos constatan en realidad, digamos, en la primera mitad del siglo XX, que lo que estaba pasando en la Rusia soviética, o sea, una revolución comunista, no iba a ser fácil que llegara a los países occidentales de Europa. Es decir, por ejemplo, Italia, un señor llamado Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, espera la revolución bolchevique en Italia y lo que viene es Mussolini. Entonces lo ponen preso y el tipo dice, ¿qué pasa en Occidente que no ha pasado en la Rusia de la cual se vio la revolución? Bueno, lo que pasó es que hay una cultura que está frenando esa revolución. Hay que atacar esa cultura, hay que desarmar esa cultura. Este fue una de las primeras personas que en el siglo XX lo vio, después esto llevó, digamos, mucho más desarrollo, otros tipos de filósofos políticos tomaron el tema, pero lo cierto es que la izquierda nunca dejó de dar batalla cultural. La izquierda dio batallas armadas en nuestra región, por ejemplo, el MIR en Chile, los Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, etcétera, etcétera. Sendero Luminoso en el caso de Perú. Claro, exactamente, etcétera. Entonces, esa batalla armada nunca funcionó salvo en Cuba, pero porque Fidel Castro estuvo apoyado por Estados Unidos. Si no, no hubiera funcionado tampoco. Ahora, cuando se dan cuenta, che, por las armas no vamos a llegar al poder, ¿cuál es el juego que hay que jugar? Claro. Vamos ¿Por a dónde meternos. la hacemos? ¿Por dónde la hacemos? Nos metamos en los medios, en la prensa, en las universidades, en las escuelas, definamos los currículos, disputemos el sentido de la historia, disputemos el lenguaje, las palabras, los signos, los símbolos, el arte, la música, el teatro, el cine, las series. No es una coincidencia, insisto, que prácticamente todo el establecimiento cultural haya sido en las últimas décadas de izquierdas y que gracias a las redes sociales eso esté cambiando en este momento, porque las redes sociales horizontalizan la, comunicación de masas. O sea, a tu juicio, y siguiendo un poco la línea, tú me estás diciendo que las redes sociales son un gran contrapeso a esta batalla cultural que la ha estado llevando la izquierda en todas las partes que me dices tú, en la cultura, arte, cine, universidades, aulas. Yo no estaría acá si no fuese por redes sociales. Es probable que este programa también se vea tremendamente por redes sociales. Hoy las redes sociales están superando a los medios tradicionales y las redes sociales te permiten desde tu casa con un celular poder tener un canal de YouTube, un podcast, una cuenta de Twitter que ahora se llama X y eso generó, digamos, una contraofensiva enorme contra la izquierda que estaba muy cómoda con instituciones muy formalizadas, incluso estatizadas. Insisto, medios, escuelas, universidades, todo lo que tenía que ver con el Estado era de ellos y eso ya no está funcionándoles. Agustín, tengo una cantidad de preguntas. Me gustaría ir un poquito hacia atrás. Sí. ¿Cómo viste tú el estallido social en Chile, el 18 de octubre? ¿A tu juicio es el gran triunfo donde se materializa el triunfo de la batalla cultural por parte de la izquierda? Vamos a ponerlo así. Acá lo que hubo fue una estrategia guiada por Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo, vamos a irnos un poquito más atrás. El Foro de Sao Paulo fue una construcción de Fidel Castro de 1990, viendo que se había caído el muro de Berlín en el año 89, se da cuenta que va a perder muy pronto su principal sponsor, que era la Unión Soviética, que va a caer en diciembre del 91. Entonces ya en 1990, Fidel Castro, que era un tipo muy inteligente al servicio del mal, pero inteligente al fin, busca a un señor llamado Lula da Silva, y organiza algo llamado Foro de Sao Paulo para tender una estructura de carácter internacional en América Latina sobre la cual sostener al régimen cubano. Del Foro de Sao Paulo van a surgir muchos presidentes. Mirá, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff,
El matrimonio Kirchner, vinculado también con el Foro de Sao Paulo. Los uruguayos. Evo Morales en Bolivia. Rafael Correa en Ecuador. Sí. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua, sostenido también por el Foro. El caso de los uruguayos Pepe Mujica y Vázquez, también vinculados al Foro. O sea, muy exitoso. Muy exitoso. Lugo, en el caso paraguayo. Lugo, exacto. Entonces, muy exitoso. Pero a partir del 2015 empieza la debacle de ese experimento que le llamamos socialismo del siglo XXI. 2015. ¿Y por qué empieza esa debacle el 2015? Bueno, mira, por ejemplo, el 2015 gana Mauricio Macri después de una hegemonía de 3 gestiones consecutivas de los K en Argentina. Después, en el 2016, tenés la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. En el 2018 tenés la victoria piñerista aquí. Tenés la victoria del uribismo colombiano. Tenés la traición que le hace Lenín Moreno a Rafael Correa en Ecuador. Tenés una serie de... Tenés la llegada de Bolsonaro a Brasil. Claro, tenés, digamos, una enorme contraofensiva. Sí, pero nosotros fue todo lo contrario. O sea, vamos a la contra. Pero ustedes, acá ganó Piñera un año antes de lo del estallido social, tengo entendido. 2017. El 17, ok. Un año, claro, 2 años antes, perdón, entonces, me corrijo. Sí. 2 años antes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En el 2018 ya va a haber ganado en México López Obrador. Por eso, en Puebla, México, se le da un nuevo maquillaje al viejo Foro de Sao Paulo. Por el Grupo de Puebla. Y se crea el Grupo de Puebla, que lo pasa a comandar alguien que se sabía que iba a ganar en Argentina, Alberto Fernández. ¿Cuándo se constituye esto? Julio del 2019. Ya en octubre tenés estallido social, no solo en Chile, sino que una semana antes o 2 tenés la del de Ecuador. Y 2 meses después lo tenés en Colombia. Y pocos meses después lo tenés en Perú. Vaya casualidad, Chile, Colombia, Perú son los países que nunca cayeron en el socialismo del siglo XXI y que incluso crearon el llamado Foro de Lima con el cual le hacían frente, el Grupo de Lima. Ahora ninguno fue como lo que pasó en Chile. No, porque acá la estrategia de la izquierda de batalla cultural dio mucho éxito. Acá hubo un gran problema que fue creer que la gente votaba de acuerdo al bolsillo y nada más que al bolsillo. La gente de la derecha de aquí, de Chile, probablemente haya sido la más economicista de todo el continente. Ellos pensaban, si aquel chileno puede ir al shopping, al mall, claro, si puede comprar, hacer sus compras, si tiene tarjeta, está listo. Está listo, claro. No va. Todos estos de la izquierda pueden hacer sus marchitas universitarias, Camila Vallejo, todo ese tipo de gente puede, Boric, toda esta gente están jugando. Mientras nosotros tengamos el dominio del sistema capitalista de libre mercado y ese sistema rinda frutos para los chilenos, no hay nada que discutir. Mentira, la izquierda estaba inyectando su ideología en todos los sectores de la cultura y eso explotó. Y eso tuvo que explotar, evidentemente también dirigido, no fue tan espontáneo como se cree. Es decir, hubo allí operaciones de guerras, de guerrillas prácticamente. Cortar los sistemas del metro, de las comunicaciones, es decir, ataques relámpagos estratégicos, no parecía muy espontáneos. No es espontáneo. De hecho, OEA le avisó a Piñera más o menos 5 días antes de que esto se estaba gestando. ¿Por qué lo sabía OEA y aquí no se sabía? ¿Por qué? Entonces, esto es muy interesante porque era conocido, pero el piñerismo, la realidad es que no hizo nada porque no sabía cómo actuar. Y después ya todo lo demás es historia sabida. Vino una serie de pedidos cada vez más radicales hasta el momento actual, donde todavía no se sabe bien lo del texto constitucional, que se rechaza una vez, se rechaza otra vez, se mantiene el viejo texto constitucional y ya estamos hasta el día de hoy con eso. Eso, para tener un poquito. ¿Y cómo ves un poco esa línea de transición de Chile? Estallido, proceso constituyente 1, fracaso, proceso constituyente 2, fracaso. Y ahora tenemos un gobierno progre que después te quiero... Búsqueme por favor la imagen para que Agustín ya se vaya haciendo la idea, para que se justo coincida. ¿Cómo mira ahí un poquito esa línea de tiempo en la que está Chile ahora? Mira, toda esta segunda ola del socialismo del siglo XXI dentro de la cual está Chile, porque Chile no estaba en la primera ola, en la de los Kirchner, los Chávez, Evo Morales. Estábamos lejos de eso. Estaban muy lejos, eran la contracara, eran el ejemplo opuesto. Éramos el niño símbolo de la región. Exactamente. Todo el mundo
mundo miraba a Chile y se hablaba del milagro chileno incluso. Era un ejemplo. Lamentablemente ya no es así. Pero Chile entra en la segunda ola del socialismo del siglo XXI y ahí hay un tema muy interesante, que es que estos presidentes duran mucho menos que los de la primera ola. Vamos a ver, por ejemplo, Petro. En los primeros 100 días se cayó 10 puntos en su imagen pública. O sea, en su propia luna de miel, en lugar de sostenerse, se cae Petro, el guerrillero colombiano. Gabriel Boric lleva 2 años y el presidente con mayor índice de aprobación que ha tenido un presidente en el segundo año y medio. ¿El mayor índice de aprobación? Sí. La última vez que lo vi estaba en 30 y pico. Y sigue en 29, 30. O sea, pero al eso segundo año, tercer año, generalmente los presidentes de Chile bajan de 30. Bajan todavía más. Sí. Bueno, a ver, hasta donde yo sé, si uno ve un ranking regional de los jefes de Estado peor conceptuados, Boric está al fondo de la tabla, junto con otros evidentemente, pero Boric, cuando uno ve, insisto, a los presidentes de toda América Latina, Boric está de la mitad para abajo. Está bien, luego lo podés ver desde adentro y ponerlo en términos de... Yo creo que él ha sido una gran desilusión para propios y ajenos. Si los propios estuviesen tan conformes con él, ¿por qué se cayó en 20 puntos? No están conformes. De hecho, se sienten muchas veces traicionados. Y es que el problema es, o te sentís traicionado o te das cuenta que tus ideas la verdad es que no funcionan. Y darte cuenta de que tus ideas no funcionan es un problema psicológico importante porque tenés que asumir muchas cosas. Sí. Agustín, te quiero traer nuevamente a la batalla cultural lo que está sucediendo en Chile. Sí. Y me gustaría... Te voy a mostrar el video, que esto ha tenido repercusiones en todo el mundo. En Argentina se han hecho un picnic con estas declaraciones que se hicieron en el Congreso de Chile. Esto sucede en la Cámara de Diputados en indicaciones a un proyecto de ley de pesca industrial y pesca artesanal. Pónganlo por favor, chicos. A ver si podemos ver el video de la exposición sobre la ley de pesca. Dale, a ver, ponelo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. ¿Qué tal? Quizás alguno de estos peces podría ir a la selección chilena, que quedaron afuera, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Ocupar una banca. Claro. Algunos peces por ahí son más inteligentes, ¿no? Claro. Que más de uno de los que están sentados ahí, ¿no? Ay, Dios mío, pobre Chile con Dios mío. Bueno, muy bien. ¿Sabías que el precio del oro nunca había Fíjate que yo... Lo comentamos un poquito antes de entrar y tú me dijiste, esto es peor de lo que yo pensaba. Sí. A ver. Es peor de lo que yo pensaba porque ya he visto intentonas muy similares en otros países. En Colombia, por ejemplo, hace 2 años la Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva alegando que como todavía no se sabía si el pez era o no era un ser sintiente, podríamos estar haciéndole un terrible daño al pobre pez cada vez que lo sacamos del agua, nos tomamos la fotografía con él y lo devolvemos al agua, porque eso es la pesca deportiva. Sí, claro. Entonces, esa actividad, por ejemplo, por la Corte Constitucional de Colombia quedó prohibida. La misma Corte que solo 2 meses antes, febrero del 21, extendió la legalidad del aborto a petición hasta el mes número 6. En Colombia, dicho de otra forma, una mujer puede ir a matar a su propio hijo con 6 meses de gestación, que ya siente dolor desde hace rato, a las pocas semanas el feto ya siente dolor, esto ya está recontra sabido por la ciencia, es un ser humano, es su hijo, se desarrolla en su vientre, lo puede matar legalmente en Colombia, pero, por ejemplo, su marido no puede sacar un pez del agua, tomarse una foto y devolverlo porque el pez podría estar sintiendo estrés. Ahora, esto, que es básicamente lo mismo de lo cual yo estoy hablando, está expuesto de una forma tan absurda, tan ridícula, que pareciera quinta columnismo. O sea, pareciera que esta chica, lejos de ser una impulsora de la dignidad de los peces como seres sintientes, en realidad se está riendo al frente de todos nosotros. Es decir, hablar de la personalidad del pez, hablar de los trucos y la conciencia del pez,
¿Te das cuenta que el progresismo no deja de hacer el ridículo? Y atrás de esto, en realidad, hay una filosofía que es muy perversa, que es la de humanizar al animal, que estamos yendo hacia eso, al mismo tiempo en que animalizamos al hombre. El hombre hoy está visto por el consenso progre como una plaga. Claro, más hombres que alimentar son más bocas y son por lo tanto más peces que sacar del agua. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos abortos, pero no queremos que nos toquen a los peces. Esa es la realidad del cinismo progresista, de la hipocresía de la izquierda, que no se cansa de hacer el ridículo, entre otras cosas, porque viven alienados respecto de la realidad del hombre común. Y Agustín, ¿cómo podríamos, para que la gente lo entienda más, cómo podríamos definir a los progresistas o la agenda progresista? La agenda progresista se basa en constituir relaciones de oprimidos y opresores por doquier. Toda relación para ellos se establece en términos de que hay un lado que oprime y otro lado que es oprimido, y en base a eso se necesita la intervención del Estado para reglamentar esas relaciones. Vamos a suponer. La relación de clases ha sido típicamente la relación que ricos versus pobres. Exactamente, sí. más mirada por la izquierda, ricos y pobres. Sí. El dueño de la empresa, el empleado de la empresa. Esa relación es una relación que se puede analizar como la de un opresor, el que es dueño de los medios de producción, de la empresa, y el oprimido, que es el que trabaja con los medios que no son suyos, sino de su empleador. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito ahí? Necesito un Estado que ingrese y redistribuya, que le saque a uno para darle a otro, para aligerar la relación de opresión. Ahora, eso lo podemos trasladar a muchas otras relaciones. Por ejemplo, hombres y mujeres. Yo también puedo decir, el hombre es un opresor respecto de la mujer en función no ya del sistema meramente capitalista, sino del sistema heteropatriarcal, y por lo tanto necesito un Estado que empiece a reglamentar y supervisar las relaciones entre los sexos. Puedo luego dar un paso más allá y decir, no, en realidad no hay sexo, hay géneros. Y resulta entonces que los géneros son múltiples, ya no solamente hay hombres y mujeres, hay personas de, no sé, todos los géneros que se nos puedan inventar. Entonces, entre esas personas también hay relaciones de oprimidos y opresores, y necesitamos más Estado en esto. Pero también puedo decir, hay relaciones de opresores y oprimidos en el mundo de las especies. Este es un ejemplo de eso. Por eso es progresista, se inventa una relación de oprimidos y opresores, pero para hacerlo tiene que darle conciencia al animal, la conciencia del oprimido. Entonces, de un momento a otro, el pez pasa a ser un ser sintiente que tiene su personalidad, su conciencia, y que está siendo oprimido por el que lo saca del agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer para solucionar eso la sociedad? Llamar al Estado que reglamente esa relación. Y así con todo, se lo están inventando en todos los planos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando mucho, y también en México, de la gordofobia. Ahora resulta que los flacos también oprimimos a los gordos. Resulta que los más agraciados oprimen a los menos agraciados. Que es la cosificación de la mujer. Que la cosificación de la mujer. Nunca hablan de la del hombre, ciertamente, pero sí de la mujer. Entonces, o por ejemplo, el inmigrante ilegal es un oprimido respecto del nacional, e incluso del inmigrante que entró por la puerta grande firmando los papeles que había que firmar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, una intervención del Estado, más dádivas, más subsidios para los ilegales, darles su legalización en el país, porque son oprimidos. Pero ¿cómo? Si son delincuentes que entraron ilegalmente. ¿Cómo le vamos a dar a ellos papeles mientras a los locales los perseguimos? Bueno, no, pero es que los locales son los opresores en clave de esa relación. Ni hablar, por ejemplo, el tema de la raza. En los Estados Unidos esto está fuertísimo. El tema de los negros son los oprimidos, los blancos son los opresores. Anda a ver al redneck, a ver cuán opresor es. Anda a ver cómo le va al redneck. Estamos conversando con Agustín Laje, es el autor de Generación Idiota. Y bueno, tiene 6 libros más, tengo entendido. Y acaba de mandar el último, y yo le pregunto a Agustín, bueno, y el último libro me dice, un poquito más corto, 600 páginas. 600, lo mandé hoy a la mañana. El editor te quiere matar. Lo envío hoy a la mañana antes de venir acá, te cuento. Las últimas revisiones fueron ahí en el avión. ¿Cómo se llama el último libro? Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Estos son agendas globales. Mira, fíjate que te quiero llevar a una nueva ley que se está implementando en Chile, y tengo a mis queridos panelistas, que son compañeros de trabajo, que están constantemente sin filtro, que queremos abrir para que hagan preguntas. Es sobre el debate de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y te va a preguntar Rocío Cantuarias. Hola Gonzalo, hola Agustín, soy Rocío Cantuarias y te quería hacer una pregunta. Agustín, si puedes referirte a
las razones por las cuales esta ley no es trivial. El contenido de esta ley no son meras declaraciones o son intrascendentes. O sea, ¿cuáles son las razones que tú crees que llevaron a esta gente, al surderío, a impulsar una ley como esta? Ya, nosotros antes de entrar al estudio estuvimos tomando un café, ¿cierto? Y me dijiste, me leí toda la ley. Sí, claro. Claro. A ver, es un tema bastante complejo, digamos, amerita algunos minutos. Todo lo que esta ley tiene de válido ya existía en el Código Penal chileno. ¿Qué tiene de válido? Bueno, por ejemplo, meter preso a alguien que abuse sexualmente de una mujer, a alguien que golpea a una mujer, a alguien que la violente, en otros sentidos legítimos, digamos, de la palabra violencia, a alguien que abuse laboralmente de una mujer, etc. Todo eso ya estaba en el Código Penal chileno. Es decir, no agrega nada nuevo en el sentido de lo que todos estamos de acuerdo, que es que a los violentos, sean violentos respecto de mujeres, de hombres, de niños, ancianos, de blancos o negros, de gordos o flacos, pues que vayan a la cárcel. Es como de sentido común esa parte. Esa primera línea es como de sentido común. Claro. La entiendo. Entonces, pero viene un segundo clic. Tenemos que partir de ese punto porque nos van a decir si no, entonces vos querés que los que violentan a las mujeres estén libres. No, todo lo contrario. Eso ya estaba en el Código Penal chileno. Esta ley no agrega nada en ese sentido. En un mal sentido sí agrega mucho. Y acá viene el clic que vos decías. ¿Qué agrega? Bueno, por ejemplo, agrega la categoría género que no está definida en ningún lugar de la ley. Es bastante curioso. Es decir, es una ley contra la violencia de género que no nos dice qué es el género. Por lo tanto, es una ley que está totalmente abierta a interpretaciones antojadizas. No es clara la palabra género ni para la sociedad en general, ni para los intelectuales en particular, ¿eh? Es decir... Es fácil, a ver. A ver, la palabra... ¿Qué tan abierto queda esto? Es muy abierto. El propio mundo de la teoría del género discute hasta el día de hoy cuáles son los límites de la categoría género. Ni siquiera de ellos ha surgido una definición unívoca y universal. Y ahora esperan entonces que la sociedad sepa buenas de primeras qué significa la palabra género. Vamos a partir de esto. La palabra género no es sexo. El sexo es la dimensión biológica, física, material del ser humano, que era la cual habitualmente teníamos siempre en cuenta cuando hablábamos de sexualidad. Por ejemplo, yo sé que vos sos un hombre, lo sé porque tengo a la vista tu materialidad y eso me genera a mí informaciones. Yo sé que vos sos un hombre. Si vos estuvieses disfrazado de una mujer, yo de todas formas sabría que sos un hombre. Pero la categoría género dice que lo relevante para la identidad no es la materialidad, no es la biología del cuerpo, sino que son o bien constructos sociales o bien autopercepciones de los individuos. Aquí es donde ya tenés una diferencia importantísima entre los propios intelectuales del género, o los ideólogos del género, mejor dicho. ¿Qué significa que la autopercepción defina mi identidad? Bueno, vuelvo al ejemplo que te había puesto, usándote a vos porque es la única persona que tengo al frente. Vamos a suponer que vos te has disfrazado de una mujer, has buscado además incluso hacerlo de la forma más profesional posible, te has hormonizado, te has operado y muy probablemente yo todavía me siga dando cuenta que en realidad vos no sos una mujer y que en todo caso tenés un disfraz sofisticado. Lo que me dice la ideología de género es que yo debo creer que vos sos una mujer porque la verdad de tu identidad no es tu dimensión material, sino que es tu autopercepción. Esto ya de entrada genera un gran problema para una ley que usa la palabra género. Bueno, y ahí aparece, por ejemplo, uno empieza a hacer el doble clic hasta leer ciertos párrafos, ciertos textos, que es donde uno dice, dice violencia simbólica. Bueno, ahí ni hablar, ahí empiezan ya todas definiciones gelatinosas, indeterminadas a propósito, para que a partir de eso se pueda desencadenar una enorme persecución contra el sexo masculino. Ese es el fundamento real de la ley. Vamos a ver, por ejemplo, violencia simbólica. A ver, repíteme un poquito eso. Cuando uno lee en uno de los párrafos, una línea dice, aquí también se va a condenar la violencia simbólica. ¿Aquí empieza la persecución al hombre, dices tú? Pero claro, ¿qué es la violencia simbólica? ¿Qué es la violencia simbólica? Por ejemplo, ¿un tuit es violencia simbólica? ¿Qué tipo de tuit? Por ejemplo, una expresión de la que yo estoy dando aquí es violencia simbólica. Es decir, que si yo, por ejemplo, vamos a suponer,
subo a mis redes sociales un signo feminista con una cruz, eso es violencia simbólica, por ejemplo. O vamos a decir, bueno, es que habría infinidad de casos donde uno puede pensar que bajo el nombre violencia simbólica se puede perseguir cualquier tipo de cosa. Y no solo eso, vamos a ver otra parte de la ley donde llama a combatir la violencia de género en el espacio laboral. ¿Qué genera eso? Incentivos muy perversos para que los empleadores ya no contraten más mujeres. Lógico. Porque si yo tengo el riesgo de que el día en que una empleada mujer no funcione porque no hace bien su trabajo y yo la quiero despedir, esa mujer, ¿qué puede hacer? Ir a denunciarme por violencia de género y se puede inventar cualquier tipo de cosa. Además, esa ley tiene otra cosa todavía más perversa. Este es el tercer clic. Es decir, hemos visto ya dos clics. Hay un tercer clic. Claro. Número uno, hemos visto el clic del género, que es que no sé qué género, sí, ellos tampoco lo dicen, ambiguo. queda ambiguo. Listo. Es decir, yo entonces puedo recibir violencia de género si yo me autopercibo como una mujer, si mi género es de autopercepción femenino. Bueno, ya tenés ese primer clic. Segundo clic. Violencia simbólica, violencia laboral, toda una serie de cosas muy gelatinosas que se van a usar para perseguir hombres y los van a destrozar. Y van a generar incentivos muy negativos en el relacionamiento natural del hombre y de la mujer. Es decir, hoy salir con una mujer va a ser peligroso en Chile. Contratar a una mujer va a ser peligroso en Chile. Tener cualquier tipo de vínculo podría llegar a ser peligroso porque cualquier tipo de disgusto, que es normal en cualquier tipo de relación social que haya disgustos, se puede interpretar como violento culpa de esa ley. Tercer clic. Esta ley aprovecha la ocasión para meter la ideología de género en todos los ámbitos del Estado y de la sociedad chilena. Está lleno de artículos esa ley donde pide, por ejemplo, que todos los empleados públicos sean adoctrinados con perspectiva de género, o sea, ideología de género. Pide que los currículos escolares se establezcan en función de la perspectiva de género en todos los colegios. Pide que, por ejemplo, las empresas se concienticen en materia de enfoque y perspectiva de género. Pide que los medios de comunicación asuman una responsabilidad crucial en la difusión de la perspectiva de género. O sea, es una ley totalitaria, porque agarra una ideología particular propia de minorías que no tienen nada que ver con las grandes mayorías chilenas, que saben muy bien qué es el sexo y no entienden qué es el género, y en base a esos reclamos minoritarios la desparraman por la totalidad, no solo del Estado, sino de la sociedad como tal. Agustín, ¿cómo puede terminar esto? Porque yo estoy escuchando, ¿cierto?, el primer clic, el segundo, el tercero, y la verdad es que ya estoy un poco asustado. Pero ¿cómo puede terminar esto? Porque evidentemente hay desincentivo, es perverso, hay mucha gente que justamente puede decir, no, traer una mujer, contratar una mujer, Mira, o salir con una mujer. Lo primero que te voy a decir es, no va a terminar en nada bueno en lo que queremos que genere de bueno, que es disminuir la violencia contra la mujer. Todos queremos que se disminuya la violencia contra la mujer y que los violentos vayan a la cárcel. Todos. No hay prácticamente excepciones, salvo que alguien sea cínico o psicópata. Bien. INGECOP, certificadora de obras sanitarias a nivel nacional. Especializada en videoinspección de alcantarillado, colectores verticales y aguas lluvias para detectar fallas y prevenir colapsos. INGECOP cuenta con certificadores acreditados por NASCO y conforme a la normativa SIS. Convierte tu auto, camioneta, taxi o flota a gas licuado o gas natural en RTI. Agenda tu conversión y utiliza un combustible 50% más barato, amigable con el medio ambiente y libre de restricción vehicular. RTI, la única compañía en Chile certificada por el Ministerio de Transportes. ¿Por qué no va a generar nada bueno en ese sentido? Porque ya lo hemos visto en otros países que han aplicado el mismo tipo de leyes de violencia de género. En el mío, por ejemplo, hemos estado durante muchos años con leyes de violencia de género y, por ejemplo, lo que llaman femicidio o feminicidio según el país, han venido aumentando sin parar en Argentina a pesar de todas estas leyes de los ministerios de la mujer, los géneros, las diversidades, las leyes contra la violencia de género, etc. La violencia contra la mujer ha aumentado en estos contextos. ¿Por qué? Porque esas leyes no sirven para lo que dicen que van a servir, sirven para otra cosa, sirven para conflictuar a la sociedad, para adoctrinar a la sociedad. Entonces, ese es el segundo resultado. Van a adoctrinar a toda la generación que viene, van a conflictuar las relaciones entre hombres y mujeres para poder dominarlas desde el Estado. Eso genera a la izquierda
izquierda, conflicto en la sociedad para dominar desde arriba. Y eso van a hacer también con esta ley. Tengo otra persona que te quiere hacer una pregunta, que piensa de verdad muy distinto a ti. Ella también es panelista de Sin Filtro, Verónica Ávila. Mi nombre es Verónica Ávila, soy chilena, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. Y como feminista y como activista quisiera preguntarle hoy día al señor Laje, ¿no?, que tanto habla y se manifiesta en contra de todo lo que significa el género y el feminismo. Quisiera preguntarle respecto de la ley 21.675 que entró en vigencia en Chile, ¿cómo se puede estar en contra de lo que significa la violencia de género y todas sus formas de representación cuando se habita un cuerpo hetero, cis, blanco, lleno de privilegios como el suyo, y pretender decirnos a nosotras y a las personas de las diversidades que la violencia de género poco menos que no existe, ¿verdad? Y que en definitiva el feminismo y el género son un invento y son una herramienta de no sé qué ser superior que pretende venir a romper con la vida social como la hemos conocido hasta ahora. ¿Desde dónde él o usted, para decírselo directamente, se plantea que estos temas no existen, no pueden estar maléficamente diseñados solo para estar en contra de los... Ahí está, Verónica Ávila. Bueno, Sin Filtro siempre hay gente de distintos sectores, le damos la libertad de opinión, de pregunta a todo el mundo. Esto es Sin Filtro, acá todos hablan. Y próxima vez voy a estar, vamos a hacer todo lo posible para que estemos cara a cara. Sí, la próxima para la próxima vez Pasita, me va a coordinar el ticket de vuelo para coincidir con la grabación. Bueno, a ver, acá hay varias cosas. En primer lugar, yo no habito un cuerpo. Yo, entre otras cosas, soy este cuerpo. Fíjate qué curioso los... No, es que no es una diferencia menor. Yo no habito un cuerpo. Yo en todo caso soy alma y cuerpo. Pero cuando ella dice, tú habitas un cuerpo, ¿hacia dónde va eso? Porque uno no la pilla, no la entiende al tiro. No, porque son problemas filosóficos. Es una espiritualización, de la existencia que, lo que decíamos recién, desarraiga la identidad humana de su dimensión material. O sea, la identidad humana está corporizada. Yo no soy un espíritu flotante que, vino a hacerse de este cuerpo hetero, cis, blanco, privilegiado. Es decir, hay una unidad en mi ser. Hay una unidad en mi ser. Para entender un poquito hacia dónde va el tiro. Sí. Y corrígeme el tiro. Sí. Cuando ella dice, o cuando te dicen, porque estas son frases que uno quizás va a empezar a escuchar más frecuentemente, cuando tú habitas un cuerpo. Sí, totalmente. Ya, eso quiere decir que quizás yo estoy habitando el cuerpo equivocado. Exacto. Vas muy bien por ahí. Quiere decir que mi verdad no es este cuerpo. Mi verdad es mi espíritu, que es capaz de determinar la realidad de lo que es mi identidad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Yo puedo hacer todos mis esfuerzos autoperceptivos para cambiar, por ejemplo, mi identidad de género. ¿Y sabes dónde voy a terminar? En un quirófano destruyendo órganos sanos de mi cuerpo, inyectándome hormonas muy caras de por vida a costa de mi salud personal. Porque estos mentirosos te dijeron que tu espíritu habitaba un cuerpo y como tu espíritu tiene supremacía ontológica sobre tu cuerpo, vos podés autodeterminar tu identidad. Totalmente mentira. De hecho, lo más importante de la identidad no se autodetermina. Mi nombre es muy importante para mi identidad, yo no lo elegí. Mi apellido es muy importante para mi identidad, yo no lo elegí. Mi nacionalidad, yo no la elegí. Mi edad, mi año de nacimiento, de lo cual hablábamos recién, yo no lo elegí, etcétera, etcétera. Mi sexo, yo no lo elegí. Lo más importante de mi identidad, no lo elijo. Ahora, las cosas superfluas sí las elijo. El color de este saco, yo no soy una persona de identidad de saco azul. Pero esta gente te miente porque quiere que creas que tu identidad es algo que está abierto a tu total elección y eso no es así. Ahora, segundo punto, ¿quién le dijo a esta señora que yo, por tener estos rasgos, soy un privilegiado? Si esta señora no me conoce, por empezar, es la primera vez que la veo, ciertamente, a través de la pantalla. ¿Quién le dijo que yo soy
Un privilegiado. Yo tuve que tener 4 trabajos para poder pagar mis estudios universitarios. 4 trabajos. Yo limpié hoteles, la mugre de los huéspedes, en doble horario, en 2 hoteles. Salía de uno, me iba al otro para poder estudiar. ¿Quién le dijo que yo soy un privilegiado? ¿De qué cosa? ¿Que por ser blanco eso me hace privilegiado? Eso es un racismo. Eso equivale a decir que un negro tiene determinadas características sin conocerlo solo porque es negro, o que un judío tiene ciertas características negativas solo porque es judío. Es el mismo esquema, solamente que ese racismo es cool. Porque estas son ideologías de lujo. ¿Qué significa una ideología de lujo? Esto es muy importante. ¿Ideología de lujo? De lujo, claro. Eso no te lo he escuchado nunca. Y esto es muy importante acá. No, que ya me he metido a habitar el cuerpo, ideología de lujo. Son ideologías de lujo porque, a ver, habitualmente las clases acomodadas han buscado diferenciarse de las clases subalternas con elementos de consumo. Ahora, la democratización del mercado ha sido tal que ya no hay mucha forma de diferenciarnos. Puede comprarte el auto, esa cosa, ir al mismo restaurante. Yo tengo el mismo iPhone que tiene Bill Gates, por ejemplo, ¿te das cuenta? Sí. Es decir, podés ir más o menos a... Claro, habrá algunas diferencias, pero eso no basta para diferenciar a la gente. Entonces, ¿qué han hecho las clases acomodadas? Han cambiado la estrategia y han adoptado ideologías de lujo que les permite sobresalir en sus círculos sociales. Entonces, todas estas ideologías de lujo tienen una característica nefasta, y es que son absolutamente nocivas para las clases bajas, claro, y a ellos les permite regodearse entre sus amigos, tomarse su champán, hablar de la interseccionalidad, el heteropatriarcado, la lucha contra el cisgenerismo, todas estas terminologías que el hombre común no las entiende ni las conoce, que fue la que la señora utilizó. Son ideologías de lujo que solo se conocen en círculos donde pronunciarlas les permite destacarse a la persona. Ahora, ¿por qué todas estas ideologías son muy nocivas para el resto de la gente? Por ejemplo, vamos a ver, esta gente que tiene ideología de lujo quiere desfinanciar los cuerpos de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Estamos en contra de las fuerzas del orden porque son represoras, son fuerzas represivas. Sí, bueno, claro, si vos vivís en un barrio seguro, probablemente te dé igual si hay mucha o poca policía, porque quien va a tener el problema es la persona que no puede pagar para vivir en un barrio de lujo. La gente de los barrios de lujo contrata seguridad privada. Exactamente. Para esta gente, una ideología de lujo es hablar sobre el género como autodeterminación, de la identidad emancipada del ser humano. Ahora, claro, cuando vos podés pagar tratamientos hormonales, cirugías plásticas y ser el trans famoso del campus universitario que paga papá y mamá, es ciertamente un lujo. Ahora, cuando vos sos pobre y sos trans, ¿sabes dónde terminás? Vendiendo tu cuerpo. Y esta gente los multiplica con esas mentiras, los confunden. Entonces, yo empezaría por ahí, digamos. Primero, yo no habito ningún cuerpo. Yo, entre otras cosas, soy este cuerpo. Entre otras cosas. Y en segundo lugar, yo no soy un privilegiado por tener el color de piel que tengo o por ser hombre. Perdón. Es un privilegio de los hombres ir a la guerra. Es un privilegio de los hombres recoger todas las noches los residuos basura en nuestros países, en nuestras sociedades. Es privilegio de los hombres hacer albañilería y montarse en enormes edificios a pintarlos, a colocar vigas, ladrillos. Eso no es ningún privilegio por ser hombre. En absoluto. Entonces, ¿de dónde saca esta señora todo esto? Y por último, lo que yo diría es, ella dice como que yo digo que es una farsa, esto que yo digo de que esto viene de arriba. Esto viene totalmente de arriba. Vamos, a ver, es que pasa que para esto hay que estudiar el tema, de verdad. Hay que ir a la Conferencia Internacional de la Mujer, la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Naciones Unidas del año 1995, que se celebró en Beijing y que incorporó un lenguaje obligatorio para todos los países de la ONU, o sea, todos los países del mundo, que era el lenguaje del género. En el año 1995 todo el mundo estaba perdido. Nadie sabía qué era el género, nadie entendía de qué le estaba hablando la ONU. Pero la ONU le estaba pidiendo esto mismo que está haciendo Chile en esta ley, que meta género en educación, que lo meta en los hospitales, en la salud, en las universidades, en los aparatos administrativos del Estado, en las empresas, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas. Todo lo que esta ley hoy
imprime aquí en Chile, lo llevó adelante Naciones Unidas en el año 95 en Beijing. ¿Esto es parte de la Agenda 2030? Claro, porque la Agenda 2030 son 17 objetivos para que la gente entienda. La Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas que crearon menos de 200 personas. Menos de 200 personas de un mundo de 8.000 millones de personas se juntaron a diseñar una agenda en Naciones Unidas. La escribieron ellos, son 17 objetivos divididos en 169 metas. Y esos objetivos se tienen que cumplir todos de manera indivisible e integral, según la propia agenda, a más tardar hasta el año 2030. Vos fíjate qué antidemocrático que es todo esto. 200 personas se juntan a crear una agenda para todo el mundo, para 8.000 millones de personas que no votamos, que no nos consultaron, que no comprendemos muchas veces el tipo de lenguaje que usa esa agenda, que es el lenguaje que usó esa señora. Fíjate que entre los 17 objetivos de la Agenda 2030, el objetivo 5 está todo dedicado a lo que llaman igualdad de género. Y todo esto que dijo ella está en ese objetivo. Por lo tanto, esta ley sería, o podría interpretarse en todo caso, como un cumplimiento, no pedido por el pueblo chileno, sino por la élite globocrática, de cumplimentar con una serie de requisitos que se llaman Agenda 2030. Agustín, te tengo otro amigo que te quiere hacer una pregunta. Hoy en día es candidato a alcalde por La Pintana. Es Pablo Maltés, el abuelo. Ahí está. Hola Gonzalo querido, hola Agustín. Soy Pablo Maltés, el abuelo, candidato a alcalde por la querida comuna de La Pintana. Agustín, ¿qué opinas de la bendición papal a las parejas homosexuales? Y segundo, ¿qué opinas de las terapias de reconversión sexual? Aquellas que pretenden transformar, modificar las conductas, los deseos de las personas homosexuales, lesbianas, etcétera, que con terapias en diversos lugares del mundo aún se aplican. Sí. Solo para complementar la pregunta de Pablo Maltés, fíjate que ayer la Cámara de Diputados chilena está pidiendo una comisión investigadora por el tema de la hormonización a los niños. Wow, interesante, interesante. Bueno, vamos con lo primero. A ver, yo no soy un estudioso de los temas teológicos. Entiendo que la homosexualidad en la Biblia aparece reiteradas veces de una manera inequívoca como un pecado grave, como algo que no se condice con la forma de vida de un creyente cristiano. Eso a mí me parece indudable cuando se lee la Biblia, o por lo menos los fragmentos a los que me estoy refiriendo. Y sin embargo, el Papa Francisco ha tenido muchos acercamientos hacia los enemigos de la Iglesia. Personas que no tienen ninguna voluntad de ser parte de esta fe. ¿Y eso está bueno o está malo? A ver, contrariar la palabra, palabra de Dios según tu propia fe para agradarle a un grupo minoritario extremadamente poderoso, a mí me parece que está muy mal. A mí me parece que si la palabra que se supone para los católicos, que es la palabra de Dios, es tan inequívoca al respecto, y bueno, que el Papa diga otra cosa, yo atendería mejor a lo que dice la palabra de Dios, si es que creo en ese Dios. Si creo en otro, pues bueno, podré atender a otros tipos de dogmas. Igual el Papa argentino. Bueno, habría que pedir perdón por eso. Oye, mira, te voy a decir algo más. Porque lo segundo también es importante. A ver, si las personas son mayores de edad y no se sienten cómodas con su orientación sexual o con su identidad autopercibida, ¿por qué le vamos a impedir, por ejemplo, ir a un psicólogo que se dedique a tratar ese tipo de casos? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que tenemos para ofrecerle a las personas son hormonas, cirugías plásticas y lo que ellos llaman terapia de afirmación? Fíjate, este neolenguaje es muy interesante. Terapia de afirmación. Claro, esto es muy interesante. Vamos a suponer, yo Agustín, vamos a suponer, me empiezo a sentir Agustín. Tú, Agustín, que habitas ese cuerpo. Yo, Agustín, que habito este cuerpo, como hay una escisión entre mi espíritu y este cuerpo, mi espíritu empieza a autopercibirse mujer, se da cuenta que es mujer y dice, este cuerpo no es mío. Necesito entonces, ¿qué cosa? Transformar este cuerpo. Con, insisto, cirugías muy nocivas, con terapias hormonales con muchísimos efectos secundarios muy nocivos. Bueno, eso le llaman curiosamente terapia de afirmación. Tengo que ir a un psicólogo además que me convenza de que efectivamente si yo estoy sintiendo esto, el problema está en mi cuerpo y no en mi espíritu, que es el que lo habita.
Entonces, a eso le llaman terapia de afirmación. En cambio, si yo empiezo a sentir este malestar interno y digo, esto no está bien, yo me miro, estoy sano, este es mi cuerpo, mi problema está en mi autopercepción, quiero buscar a un psicólogo que me ayude a reencontrarme, a reasumir mi cuerpo tal como es, eso se llama terapia de conversión. Asumir tu cuerpo como es convertirlo. Destruir tu cuerpo tal como es afirmarlo. Decime si no es orwelliano. Entonces, ¿qué hace el Estado? Prohíbe a psicólogos que se dan cuenta que el problema no está en el cuerpo sano, sino en la autopercepción de la persona que está dañada, y financian y subsidian terapias hormonales, cirugías. Hay casos internacionales que pasa que se empiezan a meter hormonas, se hacen operaciones y después se arrepienten. Está lleno. Solo que no se televisan. ¿Sabes el daño que le puede generar a una farmacéutica? Hay mucho dinero acá atrás. No es solo ideología. Cuando la señora hace un rato dice, pero vos te inventás que hay poder. Por favor, señores, las farmacéuticas son uno de los negocios más importantes del mundo en el siglo XXI y han hecho fortunas gracias a la ideología de género. De hecho, ustedes pueden revisar los reportes financieros de Global Market Insights, donde se ve la evolución exponencial de los mercados de cirugías plásticas gracias a la ideología de género. Sí. Mira, Agustín, aquí dice, diputados de Chile Vamos y republicanos solicitan crear comisión investigadora por tratamientos hormonales para niños trans. Claro. Esto está generando mucha polémica, se está instalando muy fuerte en la agenda. Hay distintos sectores, bueno, acá Chile Vamos y republicanos, en donde está este tránsito, ¿cierto?, de un niño, de a veces de 5 o 6 años, que cree que es hombre, pero se empieza a autopercibir mujer y empiezan a transitar en eso, y empiezan, digamos, las terapias hormonales, y después, claro, quirófano. Vamos a intercambiar el rol un segundo. ¿Conociste alguna vez, digamos, cuántos casos conociste vos cuando eras adolescente de este tipo de casos que estamos hablando? Nunca. Nunca, yo tampoco. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque eran prácticamente inexistentes. Y esto se puede constatar empíricamente en los DSM de psiquiatría, donde están todas las estadísticas. Era un fenómeno extremadamente marginal. Cuantitativamente existía, sí, pero era prácticamente nulo. Era muy, muy, muy extraño. Sí. Ahora, hoy se ha multiplicado de una manera tremenda. Esto, por ejemplo, ha despertado las alarmas, ha hecho sonar las alarmas en Inglaterra, donde mandaron a hacer una investigación desde el Estado y encontraron que casi un 5.000% de aumento ha habido en los últimos 10 años de niños y adolescentes, con casi 5.000%. Casi 5.000% en solo 10 años. ¿Y por qué se da ese fenómeno de aumentar un 5.000% en 10 años? Bueno, porque la cultura está desde la más tierna infancia insistiéndole a los niños con la idea de que ellos habitan un cuerpo que puede ser el equivocado. Lo mismo que dijo la señora. Los niños habitan un cuerpo que puede ser el equivocado. Por lo tanto, si ese niño va a la escuela y se da cuenta que, bueno, le hacen bullying, que no es incluido, que tiene tal o cual problema, tiene problemas de autoestima, incluso en la familia le pueden inyectar muchos problemas de estos, y el niño termina diciendo, ah, claro, es que lo que pasa es que mi cuerpo está equivocado. Lo que pasa es que yo soy una persona de otro sexo que está habitando un cuerpo que le tocó por equivocación. Y esto genera después otro clic, otro paso, que es que ese niño emprende estos cambios, las escuelas están adiestradas para celebrarlos, ahora hay baños especiales, está todo un protocolo. Exactamente. Y entonces se vuelven, digamos así, el furor de la escuela. Porque, a ver, esto es lo que pasa en una escuela y lo que está pasando un chico, no sé, tercero medio, segundo medio, que se llama, ponte tú, Raúl. Sí. Él es Raúl y va a empezar una transición, ¿cierto? Un recorrido para transformarse, no sé, en Andrea. Claro. Sale Raúl y después vuelve Andrea, pero como para todos los alumnos es como si nada. Hola, Andrea, es como, aquí no ha pasado nada. Y no solo eso, es que sí ha pasado algo, y es que la escuela ahora es inclusiva, es diversa y todos tienen que escenificar la tolerancia. O sea, claro, tenemos todos que ponernos contentos, llevar nuestras banderitas todo el mes de junio, las banderitas multicolor. Tenemos que, además, escúchame, a ver, un profesor que no evalúe bien al alumno trans y, bueno, si alguien le hacía bullying a un alumno antes de ser trans, bueno, era un problema. Ahora, si se lo haces ya siendo trans, tenés un problema muy grave.
Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una estrategia de aceptación social. Esto, ¿sabes qué? No es una hipótesis mía, es una hipótesis que ya se está manejando hace algunos años en Estados Unidos, donde también advirtieron que es exponencial el crecimiento del LGBT en los niños y los adolescentes. Lo vamos a poner con números. Mirá, digamos, nada de esto tiene que hablarse así en el aire. Marzo de este año salió la nueva encuesta de Gallup, que es una de las encuestas más importantes del mundo, sobre la población LGBT en Estados Unidos. La generación Z, que es la más joven en este momento, la generación Z tiene un 22,9% de LGBT. 22,9. Vuelvo a la pregunta anterior que te hice. ¿Vos te acordás haber visto un 23% de compañeritos LGBT en el curso? No, yo tampoco. Yo soy del 89. Mi generación, la generación millennial, que está medida también por esta misma encuesta, cuando los millennials le preguntan por su orientación sexual y su identidad de género, como ellos le llaman, encuentran que el guarismo está en el 9%. O sea, en solo una generación saltaste del 9 al 23. Más que se duplica. Más. Entonces, ¿esto es natural? Ahora, no, es inducido. Agustín, te la voy entendiendo toda, pero acá empiezan a aparecer nuevos conceptos, ciertas nuevas frases, ciertos statements, como quieran llamarle. Y aparece uno y se me empieza a venir uno a la cabeza, que es esta famosa dictadura de las minorías. ¿Estamos frente a dictaduras de las minorías? Sí. ¿Qué es una dictadura de una minoría? Bueno, la dictadura de la minoría es el globalismo. Es decir, la dictadura... Estos 200 tipos que escribieron... Exacto. Ellos necesitan romper el fundamento de la democracia. Si yo te tengo que ordenar hacer tal y cual cosa de Naciones Unidas, yo no puedo dejar que vos sigas pensando que la democracia es una cuestión de agendas mayoritarias. Yo tengo que también cambiarte el concepto de democracia. La democracia como gobierno del pueblo se modifica y pasa a ser el gobierno de las minorías oprimidas. Entonces, cuanto más democráticos queramos ser, tenemos que seguir cada vez con más énfasis las agendas, no de las mayorías, sino de las minorías. Entonces, eso va acostumbrando a los pueblos a odiar la democracia. Lo que estamos viviendo es ciertamente una dictadura de las minorías que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas reales de las mayorías. Las mayorías quieren países seguros, economías estables, estados de paz generalizada. Eso es lo que demanda, no se demanda demasiado. Ahora, ¿qué demandan las minorías? Bueno, por ejemplo, que se financien hormonas, que se financien cirugías, que... Los peces sintientes, exactamente. Entonces, las mayorías se empiezan a asustar. ¿Por qué se asustan? Porque todo el lenguaje empieza a ser modificado para que parezca que los reclamos legítimos son los minoritarios. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si un homosexual o un transexual o alguien con un problema de identidad de género dice, yo no me siento cómodo con este problema que estoy teniendo y no quiero cambiar mi cuerpo, sino mi autopercepción, esa persona está afrontando una terapia de conversión. Ahora, si hace lo contrario, de afirmación. Y así en general, yo por decir, por ejemplo, que un hombre disfrazado no es una mujer, yo sería un transfóbico. Por lo tanto, yo no sería un disidente político. Yo sería un pobre enfermo mental, dado que desde el siglo XIX en adelante la fobia es un sufijo muy caro a la psiquiatría. Es decir, no da lo mismo tratar a un disidente de fóbico o de simplemente anti algo. Entonces, las minorías están, digamos, acobardándose mucho por el lenguaje. Agustín, estamos hablando de la batalla cultural, estamos junto a Agustín Laje, escritor de Generación Idiota, va a estar también el fin de semana en la Expo Family. ¿Qué vas a hacer en la Expo Family, Agustín? Voy a dar una conferencia sobre cuáles son los pasos que están utilizando para destruir a la institución familiar. La institución familiar está en la mira, está en el blanco. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Claro, la familia desde el siglo XIX en adelante ha sido tremendamente asediada por el Estado. El Estado, al necesitar expandir su ámbito de influencia coercitiva, ha necesitado restarle cada vez más funciones a la familia. Hoy, en nuestro siglo XXI, esto llega en la forma de, por ejemplo, feminismo, que es introducir una concepción de la relación sexual como basada en opresores y oprimidos. Entonces, en la familia, que por definición hay hombres y mujeres necesariamente, pues entonces esas personas empiezan a verse bajo unos filtros ideológicos muy perniciosos para sus relaciones de todos los días. O, por ejemplo, la ideología de género te confunde a tu hijo, le mete un problema de identidad que antes no existía en la medida que existe ahora, y de un día para otro te das cuenta que creías que tenías un hijo y ahora tenés una hija. Y que quiere hormonas y que quiere mutilar su cuerpo. O, por ejemplo, si tu hijo viene en camino, te dicen, bueno, no, abortalo. Si total, el pez sintiente no me lo saques del agua.
A tu hijo mátalo. Mátalo porque ¿sabes qué pasa? Somos muchas bocas. Y esa es la realidad tras de todo esto. Ese es el núcleo más duro. Podemos hablar de los intereses económicos, las farmacéuticas, los intereses de los militantes, los desquiciados mentales que se han empoderado en el nombre de la inclusión y la diversidad. Podemos hablar de todo eso, pero en realidad, ¿por qué viene esto con tanta fuerza desde los años 70 en adelante? Porque la ONU, a partir del año 74 en Bucarest, la primera conferencia de población y desarrollo, determinó que éramos demasiadas personas en el mundo y que había que disminuir la natalidad. Desde entonces, desde la ONU, se está militando el aborto para todos nuestros países, por eso la incluyeron también en la Agenda 2030 y la ordenaron en el año 94 en el Cairo para todas las naciones, por eso han impulsado la ideología de género. Si yo te digo que en Estados Unidos la generación Z tiene 23% prácticamente de LGBT, estamos hablando de un 23% de personas que, salvo excepciones muy raras, no se va a... Ahí sería un éxito. No se reproduce. No se reproduce. Ah, no, pero pasa que la inseminación artificial, vamos, ¿cuánto cuesta eso? Vamos, ¿cuántos LGBT realmente lo hacen? No, prácticamente, estás camino a un cuarto de la población norteamericana totalmente anulada en sus facultades reproductivas. Y te llevo rápido a España. En España por año nacen 400.000 niños españoles por año. 400.000. Y se abortan 100.000. Aproximadamente, claro, redondeando. O sea, tenés que con una sola política llamada aborto, redujiste la natalidad española en un 20%. En un país que tiene una tasa de natalidad de 1,1, a veces 1,2 hijos por mujer, o sea, la mitad de lo que necesita para lograr recambio generacional. Con lo cual, ese país que tanto celebra el aborto, las banderitas multicolor, las terapias de mutilación genital y todo lo demás, ese país va directo al suicidio poblacional por haber seguido toda esta agenda espantosa, dictatorial y desquiciada. Tengo una pregunta de una querida amiga del programa de Sin Filtro, se llama Valeria Cárcamo, el próximo año va a ser candidata, no sabemos a qué, pero te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Hola a todos, quería preguntar cómo se puede justificar la brutal alza que tiene hoy en día en Argentina y el aumento al 55% de pobreza en el país. Bueno, a ver, no es que se justifique, se explica en todo caso. Vamos a tratar de explicarlo. Cuando vos tuviste 20 años de socialismo, que te dejaron instalada una hiperinflación que corría contándose en varios miles a partir del mes de diciembre del año 2023, cuando lo anualizabas, tanto mayorista como minorista, se te podía ir hasta 12.000% de inflación, es lógico que el país en 6 meses no vaya a convertirse en Suiza. Es lógico que hacer un ajuste para quitar todo lo que generó inflación, o sea, el gasto público desmedido, el desequilibrio fiscal, es lógico que eso sea muy doloroso. Es que pasa que después de una borrachera, la resaca es molesta. No podemos pretender emborracharnos, tomarnos un litro de vodka y pasarla fenomenal esta noche, esperando que mañana me levante a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Entonces, no es que se trate de justificar algo, la borrachera no se justifica, se padece la resaca en todo caso y se explica lo que está sintiendo el cuerpo por lo que pasó anoche. Entonces, lo que hay que hacer es, en todo caso, darle un tiempo prudencial a un gobierno que ha asumido hace apenas medio año para que acomode las cuentas del país. De hecho, la inflación ya está cayendo a pasos muy acelerados y el presidente recién acaba de recibir su primera ley, 6 meses buscando una ley, cuando todos los presidentes anteriores desde 1983 en adelante se lo daban dentro de los primeros 30 o 60 días. Bueno, Milei estuvo 6 meses esperando esta ley. Vamos a ver ahora qué pasa. Agustín, vamos a ir cerrando. Bueno, se está como reordenando un poquito en la batalla cultural. Uno ve lo que está sucediendo en Europa. Sí. Lo que está sucediendo en Europa, lo que está pasando un poco en Latinoamérica. ¿Quién está ganando la batalla cultural? Porque acá tengo gente en Chile que dice que la batalla cultural la está ganando la derecha en Chile. ¿Cómo se está moviendo esto? Mira, el otro día leí un artículo en un medio de izquierdas donde decía la batalla cultural la está ganando la derecha. Se agarraron la cabeza. Sí, yo creo que ha habido una contraofensiva muy fuerte que ya está mostrando sus frutos. En Europa acabamos de ver las elecciones parlamentarias de Europa, donde la derecha arrasó en todos los países y arrasó hasta el punto de generar una crisis política fulminante para el señor Macron en Francia. Acaba de ganar hace muy pocos días la primera vuelta la opción de nueva derecha
que es Marine Le Pen. Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero esto es ciertamente histórico. También ha tenido una enorme elección en Alemania, en la derecha, en Holanda, en Austria, en Bélgica produjo también un sismo político. En España Vox está muy firme, pero tiene el problema de la centro-derecha cobarde, que es el PP, que va bloqueando las posibilidades. Párame un poquito ahí, un poquito ahí, porque me dejaste... Iba a cerrar la entrevista, pero me dejaste... Dale, me la dejaste abierta. Yo con gusto. Esta derecha cobarde. ¿Qué es la derecha cobarde? Aquí hablar de la derechita cobarde. Sí. Explícame bien, ¿qué es la derecha o la derechita cobarde? La derecha cobarde es la que acá golpearon en el año 2019. Es la derecha que se cree que la cultura no importa, que los intelectuales hablan pavadas que no tienen ningún tipo de influencia sobre la sociedad, que creen que mientras el ciudadano totalmente idiotizado y embrutecido solamente consume, su vida es de verdadera calidad. La derecha cobarde no tiene agenda cultural propia. La derecha cobarde no se anima a enfrentar temas muy espinosos como los que hemos estado hablando acá: feminismo, género, aborto, migración descontrolada, los nuevos tipos de racismo, que ciertamente lo de supremacismo blanco ha quedado un poco viejo, ahora hay otros tipos de supremacismos. En fin, digamos, el animalismo, el antiespecismo que estábamos viendo con esta muchacha que cree que los peces son o sus padres o sus hermanos, ¿bien? La derecha cobarde, o la centro-derechita cobarde, es la que cree que mientras la economía está funcionando, estamos listos. Que, a ver, que hagan lo que quieran con el pez, con los niños, con los seres humanos en gestación, con los hombres, con las mujeres, con las familias, con las escuelas, con las universidades. Hagan lo que quieran, tómense todo, déjenme el shopping mall. Ahora, eso no va. Y acá, en este país, ha mostrado la realidad política, la centroderecha cobarde, que se comió un golpe cívico. Un golpe subversivo en el año 2019 y los coletazos de eso llega hasta el día de hoy. Y en España el PP Vox ha denunciado al PP como la centro-derecha cobarde y tienen toda la razón, pues son igual, son los Macri en Argentina. Macri también es derecha cobarde. Sí, vamos, tuvo 4 años. Mirá, Milei en el primer día te cerró todas las políticas de ideología de género, terminó con el Ministerio de las Feministas, cerró la policía del pensamiento llamada INADI, cerró los medios de adoctrinamiento de la prensa estatal. O sea, le cortó la pauta publicitaria a todos los medios de comunicación que vivían de la rosca política. Hizo una batalla cultural tremenda en apenas días. ¿Te das cuenta la diferencia? Es tremenda. Y perdón, y lo último, saltemos solo un minuto, de Europa a Estados Unidos. ¿Qué pasa con la derecha en Estados Unidos? No nos olvidemos, en noviembre hay elecciones, acaba de tener lugar el debate, el primer debate presidencial. Biden se mostró como lo que es, un señor que no está en sus cabales. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok, no. Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores. Cappuccino Classic, cappuccino vainilla y chai latte. Cápsulas Marley Coffee Talking Blues, el secreto de las mañanas felices. Compatibles con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee. Más información, marleycoffee.cl. Que no te lo cuenten, vive la experiencia celta. Visita sus tiendas y acuéstate, prueba, siente y descubre todas sus líneas de camas y colchones. Recibe la asesoría del equipo celta y descubre la tecnología que hay detrás de cada uno de sus productos y encuentra con ellos la calma perfecta para ti. Conseguirás el mejor de los descansos y además inspírate con sus muebles y ropa de cama para crear a tu pinta ese espacio sagrado que necesitas a la hora de dormir. Vive la experiencia celta. Ya son más de 15.000 las empresas que han confiado en cobranzaonline.com para recuperar el dinero de sus facturas vencidas. Mira. Trabajamos con Cobranza Online para mejorar nuestra gestión de cobro porque tiene una plataforma que es intuitiva, te permite cargar facturas rápidamente y vimos resultados de forma inmediata. Cobranza Online hoy es un aliado estratégico en nuestro proceso de cobro y nos permite ser una empresa mucho más sólida. Comienza a recuperar tu dinero hoy mismo. Ingresa ahora a cobranzaonline.com. Sube gratis tus facturas vencidas y si no recuperas, no pagas.
Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio, contacta ahora a Factotal, pioneros en factoring y en leasing. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal, más de 30 años en Chile y con presencia en Estados Unidos, Perú, Colombia y ahora también en Paraguay. Entra a factotal.com, haz clic en Contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal, una ayuda para hacer negocios. La persona que vamos a entrevistar a continuación es el rostro más visible de una de las luchas más importantes que se están liderando en Venezuela de las últimas décadas. Es una mujer que está dando la lucha por la democracia y por los derechos humanos con una valentía jamás vista. Antes de hacer el contacto tuve la posibilidad de conversar unos pequeños segundos y la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. Y se los digo sinceramente porque ver a esta mujer, lo que está haciendo, a lo que se está enfrentando, de verdad es de una valentía que yo admiro y que de verdad yo creo que todo el mundo le genera mucha admiración. Hoy está junto a nosotros y quiero agradecer al equipo de producción, al equipo de María Corina Machado. 2 meses llevamos intentando hacer esta entrevista. Hemos seguido distintos protocolos de seguridad para evitar el traqueo de la locación donde está ella en estos momentos. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gonzalo. Es un enorme placer poder conversar contigo y muy agradecida por esta oportunidad. María Corina, bueno, para nosotros es un tremendo orgullo, una felicidad gigante que des esta entrevista de manera exclusiva en Chile a nosotros. Después del fraude del 28 de julio, nosotros nos llegan muchas imágenes de lo que estaba sucediendo, 2.000 personas detenidas, grabaciones de gente muy cercana a ti secuestrada. ¿Cómo está la situación actualmente? Porque hemos perdido mucha información. Sí, sin duda, el régimen está haciendo todo por tratar de tapar lo ocurrido, de sembrar el terror y hacer creer al mundo de que a la fuerza Maduro puede aferrarse y prolongar esta agonía, pero eso no es verdad. Lo primero hay que entender que el 28 de julio cambió la historia, es un antes y un después. Con las reglas de la tiranía, los venezolanos nos organizamos y luchamos y logramos una victoria aplastante, 70-30, que si hubieran permitido que los venezolanos afuera pudieran votar, o los jóvenes que ya habían cumplido 18 años inscribirse, sí, esto hubiese terminado al menos 90-10. Es decir, fue una victoria monumental. Maduro quedó absolutamente desnudo ante el descalabro de lo que ha sido esta estructura social y de persecución y represión. A partir de allí, y una vez que logramos con las actas en mano, escanearlas, colocarlas en una página web y que el mundo entero pudiera comprobar nuestra victoria, Maduro decidió arreciar con una campaña, con un despliegue de una operación de represión como nunca se había visto en Venezuela, al extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como prácticas de terrorismo de Estado, y las Naciones Unidas, la Misión de Verificación de los Hechos, las ha calificado como crímenes de lesa humanidad. Gonzalo, mientras estamos hablando, hay más de 70 niños que siguen presos, acusados de terrorismo. Muchachos de 13, 14, 15 años que fueron torturados, quemados, que les aplicaron choques eléctricos para obligarlos a grabar videos acusándome a mí o alabando a Maduro. Las familias están desesperadas, se los han llevado a cárceles comunes. Hay más de 200 mujeres, muchachas que han sido abusadas sexualmente solamente porque tenían una imagen en su teléfono a favor de la campaña, o porque pusieron un tweet o una imagen en Instagram o en TikTok. Muchachas que estaban protestando pacíficamente y que los separaron de su familia. María Corina, me está diciendo que han abusado de mujeres sexualmente simplemente por tener en sus teléfonos imágenes de la oposición o tener algún tweet contra Maduro. Y simplemente porque estaban caminando por la calle durante las protestas de las horas posteriores al régimen. Se las han llevado, existen los testimonios, pero además, Gonzalo,
están documentados en el informe que presentó la misión de verificación de hechos la semana pasada en Ginebra, con nombres, con testimonios de ellos, de sus familiares. Entonces la pregunta es, frente a este horror, mira, hay sacerdotes perseguidos solamente por haber autorizado una misa en honor a los presos políticos. Los periodistas los han silenciado, los han execrado, los han expulsado. Periodistas venezolanos que están afuera y que tienen terror de hablar porque tienen familiares adentro. Han ido a las viviendas de los testigos que defendieron las actas con su vida en esas horas después de la elección y les han marcado sus casas con cruces. Tenemos decenas de dirigentes presos, cientos escondidos en todo el país. Pero lo importante es que este es un país decidido a luchar y estamos en un proceso de reagrupación porque nosotros sabemos que tenemos la verdad y tenemos un mandato del pueblo de Venezuela que quiere vivir en democracia y libertad. María Corina, ¿qué significa esa reagrupación? ¿Que se están rearmando de nuevo para sacar a Maduro y iniciar este proceso de transición para la salida de él y que entre Edmundo González? Fíjate, nosotros tenemos que hacerle entender al régimen que su única opción es una negociación que conlleve a una transición a la democracia. Es la única opción. Después, lo que ha ocurrido en Venezuela, un 90% de un país alineado alrededor de un cambio, con un liderazgo legitimado, con una dirección política cohesionada, con la comunidad internacional acompañándonos, Maduro no es sostenible y él tiene que entenderlo. No se va a poder quedar a la fuerza, como dice él, a punta de represión y de violencia, porque su propia estructura está sufriendo a lo interno enormes tensiones, confrontaciones, porque en la medida que la comunidad internacional lo deja como lo que es, un paria, un actor tóxico producto de la represión y las torturas, muchos de sus aliados empiezan a dejarlo. Entonces, es un momento en el cual hay que elevarle ese costo de permanencia en el poder al régimen, Gonzalo. El día que Maduro entienda que el costo de quedarse en el poder es mayor al costo de salida, entonces va a aceptar los términos de una negociación que nosotros hemos ofrecido con garantía, con incentivos. ¿Y cuáles son esos términos? ¿Cuáles son esos incentivos que pueden permitir la salida de Maduro y esta transición pacífica? Bueno, eso va a depender de quiénes son los actores que facilitan este proceso de negociación. Y obviamente tenemos que entender que muchos de estos actores han cometido crímenes muy serios. Por lo tanto, todo el proceso tiene que llevarse en condiciones específicas uno a uno. Pero lo que tenemos claro, y la sociedad venezolana en ese sentido está decidida, es que nosotros no vamos a rendirnos y no vamos a permitir que se desconozca lo que fue el mandato del 28 de julio. María Corina, es decir, aquí hay un país unido y decidido a conquistar nuestra libertad. María Corina, días previos a las elecciones, yo me acuerdo que había un registro tuyo, un video tuyo donde habían destruido tus autos, le habían cortado los frenos también a los vehículos donde tú te transportabas y tu gente. ¿Cómo está tu situación de seguridad actualmente? Hace unos días fueron detenidos todas las personas que trabajaban en mi seguridad, todas las que estuvieron vinculadas. Algunos fueron liberados y en este momento están resguardados, pero otros siguen detenidos. Todos mis compañeros cercanos que participaron en el comando en este momento, como te digo, están o asilados en la Embajada de Argentina o presos o escondidos también. Yo tengo más de 2 meses que he tenido que resguardarme porque Maduro me ha acusado de terrorismo, dijo que yo era prófuga de la justicia y están buscándome. ¿Te están buscando? Eso dicen. Te has transformado en la mujer más valiente y admirada en gran parte del mundo. ¿Eres consciente de eso? Mira, lo que ha pasado en Venezuela es un movimiento social con raíces incluso culturales. Nosotros hemos derribado todas las barreras que el chavismo había construido para dividirnos entre ricos y pobres, negros y blancos, izquierda y derecha, los que estamos adentro, los que están afuera.
Hemos unido un país alrededor de valores como la dignidad humana, la justicia, la igualdad ante la ley, la libertad, la solidaridad. Es muy poderoso lo que ha ocurrido, Gonzalo, y aquí hay millones de héroes anónimos. Y yo, si algo tengo, es un profundo orgullo de ser parte de este movimiento, ser una más de un movimiento. No he dado mi responsabilidad, no lo hago, nunca. Y sé que tengo un mandato. Pero quiero decirte que lo que hemos logrado es porque aquí hay hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las ideas, en los pueblos más pequeños y las ciudades que arriesgaron todo para hacer esto posible. Y yo lo que quiero transmitirles a ustedes es que entendamos que esto no tiene vuelta atrás. Esto es muy poderoso. Esto se ha convertido para nosotros en una lucha existencial y hasta espiritual. Y por eso, claro que vamos a hacer que Maduro salga del poder. Pero el gran desafío es cómo reconstruimos una Venezuela buena, próspera, con profundos pilares republicanos y éticos alrededor de la verdad y de la justicia. Esto es lo que a mí me obsesiona hoy en día, y esto es algo al cual nos necesitamos a ustedes, muy especialmente a los chilenos, porque ustedes primero han acompañado esta lucha desde siempre. Hemos tenido una historia común de apoyarnos mutuamente en los momentos de grandes dificultades de nuestras libertades. Ustedes han acogido a cientos de miles de venezolanos en estas horas, que se han además integrado de manera increíble en la sociedad. Y hoy debo decir que todas las fuerzas políticas de Chile, todas, han acompañado con valentía nuestra lucha. La posición del presidente Boric, hay que reconocerlo, en las Naciones Unidas fue justa, necesaria, valiente, la correcta. Y yo espero que otros países y otros gobiernos de la región y más allá, que tienen posiciones ideológicas similares, tomen la misma posición del presidente Boric, una posición en defensa de los derechos humanos, de la soberanía nacional y de la verdad. Y sobre eso, ¿qué te pareció que el presidente de la República de Chile aún no reconozca a Edmundo González como el presidente electo? Porque para nosotros y ciertos sectores en Chile ha sido un poco tibio todavía en eso. Estoy de acuerdo. Y yo quiero mucho más de todos los actores internacionales, porque cada día que sigue Maduro en el poder, esto significa miles de venezolanos que dejan nuestro país, que cruzan la frontera, que se violan derechos humanos, toneladas de cocaína y drogas que salen de Venezuela utilizado como un santuario para el crimen organizado. Así que estoy de acuerdo, yo creo que hay que tomar una posición mucho más firme. El Congreso chileno lo ha hecho, estamos muy agradecidos porque ha sido además vanguardia frente a otros congresos y parlamentos latinoamericanos y europeos. Yo quisiera pensar que nuevamente el gobierno de Chile puede ser vanguardia en este momento, reconocer a Edmundo González como lo que es el presidente electo por los venezolanos de manera abrumadora en contra de todos los obstáculos y como además un ejercicio y una gesta épica que ya hizo historia y que no tiene vuelta atrás y que vamos a lograr que el 10 de enero se juramente aquí en Venezuela como el presidente constitucional de todos los venezolanos. María Corina, ¿hay una especie de quiebre en el interior de las Fuerzas Armadas en Venezuela? Es muy difícil hablar con precisión lo que ocurre dentro de todo el sistema asociado al chavismo. Lo que hemos visto es que han pasado a una nueva etapa o como un nuevo estadio donde ya no les importan para nada las formas institucionales. Es represión pura y dura. Y evidentemente utilizan como sus brazos de soporte. El régimen hoy, lo que le queda a Maduro es un brazo de represión armado, un brazo de represión judicial y un pilar de financiamiento criminal, producto del narcotráfico, del contrabando de oros, incluso del contrabando de seres humanos. Y esto es lo único, insisto, que le queda y que hay que debilitar y quebrar la represión. Una de las cosas que hay que hacer es elevar el costo de la represión en Venezuela. Hacerle saber a los perpetradores que van a ser responsables de sus crímenes, porque eso tiene un efecto de inhibición en otros militares, policías, jueces, fiscales que les están ordenando ir contra inocentes. Entonces, en el seno de las Fuerzas Armadas, te aseguro que hay una enorme mayoría de los cuadros medios y las bases que quieren el cambio tanto como lo queremos nosotros. Es más, Gonzalo, nosotros no hubiéramos logrado recoger las actas como las recogimos en 24 horas
si los efectivos del Plan República, que es el operativo para la protección militar de las elecciones en nuestro país, no hubiesen colaborado con nosotros. Hubo la orden de sacar a nuestros testigos, hubo la orden de no entregarle las actas. Y los militares nos ayudaron. Son militares cuyas familias también están pasando hambre, que ganan $30 mensuales como gana hoy en día un maestro en Venezuela, menos de $1 al mes. $30 mensuales. Absolutamente, los militares en los niveles más inferiores. Pero un capitán te puede ganar 200 o 300. Son sueldos de hambre, de hambre. Y así está toda la estructura de la nación venezolana. Es decir, tú puedes creer que las escuelas en Venezuela no han podido arrancar porque los maestros no se presentan. En Venezuela la escuela pública está dando 2 días de clase a la semana todo el año pasado, porque los maestros necesitan los otros días dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir. Entonces aquí hay una generación de niños que está creciendo sin alimentos, sin educación y sin sus madres, porque han tenido que huir para poder mantener a sus hijos de regreso aquí en Venezuela. Entonces esto es una tragedia humanitaria, pero que ha adquirido ya una dimensión, como te digo, existencial, a la cual necesitamos que los países y los pueblos de América Latina se sumen como nuestra. Si Maduro se queda, prolonga esta agonía, podemos estar viendo 3, 4, 5 millones de venezolanos cruzando nuestra frontera en los próximos meses. Eso es una tragedia y eso es lo que quiere Maduro, que expulsar a la gente para bajar la presión social y para generar desestabilización política en toda la región. Bueno, esa es una de las situaciones que ha estado viviendo Chile, con una migración absolutamente desregularizada por parte de Venezuela. Nosotros estamos calculando que ahora pueden entrar 400.000 nuevos venezolanos a Chile. ¿Qué debiese de hacer Chile frente a esto? La mejor manera, no solamente de detener la migración, sino de revertirla, es ir a la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? Porque una madre es capaz de echarse a su niño a la espalda y cruzar el Darién, donde hay tantas probabilidades de que la asalten, de que la violen, de que la maten. ¿Por qué lo hace? Porque siente que no hay futuro en este país para sus hijos. Y una madre está dispuesta a todo, un padre está dispuesto a todo por el futuro de sus hijos. Y el futuro de Venezuela está en una transición a la democracia y la libertad. De modo, si queremos acabar con la migración, más bien si queremos lograr que muchos venezolanos que se han ido regresen, que es lo que yo anhelo, tenemos que ir a la causa, y es lograr esta transición pacífica. Nunca Maduro ha estado tan débil como hoy. Es importante entender eso. Y la posibilidad, la violencia. Y la posibilidad, María Corina, una de las tesis que se estaban escuchando en Chile es que Maduro tomara un avión y se fuera a Turquía sin juicio y se llevara su dinero. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Estarían dispuestos? Mira, Gonzalo, nosotros estamos abiertos a múltiples esquemas en una negociación. Los detalles de ellos obviamente no corresponden abordarlos antes de que la misma tenga lugar. Lo que sí te puedo decir es, tengamos claridad de algo. Esta represión desbordada, enloquecida, lo que demuestra no es fortaleza, sino debilidad por parte de Maduro y la tiranía. Están en su punto de mayor aislación y debilidad. Y nosotros tenemos que seguir avanzando, aglutinando más apoyos dentro y fuera. Y necesitamos que los gobiernos del mundo tomen acciones concretas para incrementar este costo de permanencia y para que Maduro entienda que el tiempo se les acaba y que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. María Corina, sobre la presión internacional y el rol que debemos jugar distintos países que estamos mirando esto. ¿Cómo ves tú las elecciones en Estados Unidos y la potencial llegada de Trump? Mira, yo tengo que decirte algo. En un contexto tan difícil y tan tenso como estas elecciones en los Estados Unidos, yo creo que casi que el único tema que ha mantenido alineación completa a nivel bipartidista es el conflicto venezolano. En ambos partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, tenemos grandes aliados que además están impulsando iniciativas conjuntas, y así debemos mantenerlo. Y eso es producto de que Venezuela se ha convertido en un asunto de máxima prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Maduro
es el gran aliado de Putin, de Rusia, de Irán y de Hezbollah en este continente, porque ha abierto las puertas de América Latina al terrorismo islámico, dándole pasaportes a agentes de estos grupos, pasaportes e identidad venezolana. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en el gran corredor para las drogas hacia Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en el gran hub del crimen internacional, con estructuras que se extienden como el tren de Aragua desde Chile hasta Canadá y que son avaladas desde Venezuela. Entonces, y por supuesto por el tema terrible de la migración. Además, por el hecho de que Venezuela puede convertirse, y lo vamos a hacer muy rápidamente, en el hub energético de las Américas para contribuir a la resolución de la crisis energética global, pero eso pasa por una transición a la democracia donde exista Estado de Derecho, donde exista justicia y reglas de juego, transparencia. Entonces, todo esto está claro en los Estados Unidos y afortunadamente en ambas campañas y en ambos partidos, Venezuela es una absoluta prioridad y quien quiera que gane las elecciones en los Estados Unidos, yo sé que tendremos apoyo para este proceso de transición. María Corina, ¿cómo podemos interpretar nosotros que estamos viendo las imágenes? La salida de Edmundo González hacia España. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo vemos eso? Fue una operación fallida del régimen de Maduro. ¿Por qué? Buscaron presionarlo, chantajearlo de la manera más cruel, Gonzalo. Además, en una sede diplomática. Le hicieron sentir que él solo tenía dos opciones: o la cárcel, el helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina, o el exilio. Y él llegó a la conclusión de que le era más útil a la lucha saliendo del país. Fue una operación durísima que buscaba debilitarnos, desmoralizar a la sociedad, dividirlos de nosotros, y lo que logró el régimen fue precisamente lo contrario. Creo que el mundo está haciendo un enorme trabajo, ya reuniéndose incluso con mandatarios, primer ministros en Europa, reconocido por el Parlamento Europeo, acompañando a los venezolanos que están en el exterior, mientras yo sigo aquí, acompañando a los venezolanos que estamos en Venezuela. María Corina, se habla de aproximadamente 2.000 personas detenidas y muchas de esas estarían en el helicoide. Háblame de este lugar, del helicoide, que acá en Chile la impresión o lo que entendemos es como casi un molde de detención, ¿cierto? ¿Qué es el helicoide? Es brutal. En el siglo XXI uno no puede creer que estas cosas ocurran en América Latina, en ninguna parte del mundo. Estamos hablando de personas a las cuales se les ha negado tener incluso un abogado. Han ido sus abogados y les imponen defensores públicos que a su vez les obligan a declararse culpables. Mira el caso de 7 niños la semana pasada, Gonzalo, en el estado Carabobo. Muchachitos que van desde 13 a 16, 17 años. A estos muchachos les están diciendo que si los están acusando de cargos terribles, a más de 10 años de prisión. Llegaron algunos con las tetillas quemadas, con quemaduras y golpes en todo el cuerpo. Y los estaban obligando a declararse culpables. Si se declaran culpables, son 6 años de prisión. Si no se declaran culpables, son 10. Niños que les han dicho a sus madres que son capaces o que han pensado en suicidarse. Esto está ocurriendo hoy. Tenemos compañeros detenidos cuyas familias no los han podido ver. El caso de Perkin Rocha, de Freddy Superlano, dirigentes conocidos, dirigentes nacionales. Tienen más de 40 días, ni siquiera sus esposas los han podido ver ni una vez. Pero ¿saben si está Freddy en ese caso que era un registro de video allí, y nosotros están vivos? ¿Qué se sabe? No, por informaciones que vienen de otros presos, pero son todas informaciones no comprobadas. Claro. Les hacen audiencias telemáticas o a medianoche con defensores públicos. Está el caso de Ignora Hernández, que tiene una enfermedad terrible en la piel, una alergia severa que hay en riesgo de asfixia, y le han negado ni siquiera que pueda tratarse con su médico o llevarlo a un hospital. Estamos viendo situaciones absolutamente extremas en esta hora
Y lo que están buscando es aterrorizar a la población, que los venezolanos digamos, bueno, pero si le hacen eso a un niño, ¿qué me puede pasar a mí? Y que la gente simplemente tire la toalla y se rinda, y eso no va a pasar. Y por eso yo te hablaba de la reagrupación. Yo estoy todos los días de mi vida en contacto con nuestros equipos en todos los rincones del país y del mundo. Y lo que te puedo decir es que aquí hay una Venezuela consciente de la fuerza que tenemos, que cada vez que nos llega un mensaje de afuera, desde Chile, desde Canadá, desde España, desde Colombia, sabemos que hay un país acompañado como una causa global y que esta lucha tiene un solo destino, que será la libertad de Venezuela. Hoy más que nunca los necesitamos, hay que hablar firme, hay que informar al mundo de los horrores que ocurren en Venezuela, pero sobre todo transmitirle que aquí hay un país decidido a luchar y a conquistar su libertad y que esto no tiene vuelta atrás. María Corina, a ver, esta pregunta me es un poco difícil hacértela, pero dadas las condiciones y en la situación en que estás, ¿tú tienes un plan B en caso de que las fuerzas de Maduro sepan dónde estás y te tomaran? Yo quiero decirle a todos los venezolanos que mi deber es estar aquí con ellos, que he tenido muchos momentos donde me han hecho saber los riesgos que corro. Y esta es una decisión que enfrentamos muchos venezolanos todos los días de nuestra vida. Y estamos aquí porque yo confío en Venezuela, en la fuerza que hay en nosotros. Y estoy absolutamente segura que lo vamos a lograr. Durante todos estos años escuchamos tantas veces que era imposible. Imposible levantar el país, imposible hacer las primarias, imposible llegar a la elección, imposible ganarle al sistema, a la tiranía, imposible era demostrar nuestra victoria. Todo lo logramos. Ahora tenemos que hacer valer la verdad y eso también lo vamos a lograr. María Corina, te escucho y de verdad me dan escalofríos. Yo no sé si me puedes responder la siguiente pregunta. ¿Tú tienes algún protocolo especial? ¿Te estás cambiando de lugares? ¿Cómo la llevas en el día a día? Bueno, prefiero no dar detalles de la dinámica logística, pero sí te puedo decir que ha sido para mí un proceso de descubrimiento, ¿no? Como de reinvención, porque al final mis últimos años han estado todo el tiempo rodeado de miles y miles de personas, recorriendo el país, no paraba, en abrazos, en caricias, y de repente pasar 2 meses de no ver absolutamente a nadie, sino solamente poder conectarnos a través de las pantallas, que es una maravilla hoy en día esta tecnología que te permite llegar a miles y miles de personas simultáneamente. Entonces, ha sido un proceso también de introspección y de entender que también hay que cuidarse y hay que actuar con mucha inteligencia, con prudencia, resiliencia, audacia. Y los venezolanos hemos ido aprendiendo cada etapa a innovar y a sorprender. Yo te escucho, María Corina, y no deja de impresionarme, mira, no deja de impresionarme tu trayectoria, digamos, ese cruce que tuviste con Chávez mítico, cuando lo encaras, ¿cierto? Las imágenes de cómo has tenido que soportar golpizas, persecuciones y verte entera en un estado de tranquilidad. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo se hace eso? Digo, tienes un peso en la espalda gigante. Pero tengo una confianza infinita en que estamos haciendo lo correcto por las razones correctas, que nos asiste la verdad, que hay un país decidido a luchar, una Venezuela decente y buena que ha emergido. Mira, Gonzalo, yo en estos días he repasado y revivido tantos momentos, ¿sabes? Con personas que venían del chavismo, personas que sentían una gran desconfianza hacia mí. Y fue un proceso de construcción de confianza, de abrirnos el alma, ¿sabes? De reconocernos como ciudadanos, de decir, yo quiero lo mismo que tú, que me decían, tú eres el único instrumento que me queda para que mis hijos regresen. Y yo le contesto, y tú eres el que yo tengo para que regresen los míos. Claro. Y, ¿sabes? Y fundirnos en un abrazo. Entonces, esto es muy poderoso. Si se ve como una lucha electoral o política, te quedas en la superficie. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un movimiento
de implicaciones culturales, incluso antropológicas, muy poderosas. Ya no somos los mismos, somos mejores y nos reconocemos y nos damos cuenta que esto no es una lucha ideológica de izquierda o derecha, esto es una lucha por los valores humanos que nos definen, porque queremos y estamos decididos a vivir en libertad, en democracia y dejarle a nuestros hijos un país del que se sientan orgullosos de ser venezolanos. Yo me siento profundamente orgullosa de ser venezolana, de esta generación y de ser parte de este movimiento. María Corina, ¿cuál han sido los momentos más difíciles que te han tocado vivir? Esos que dices, ¿vale la pena o no? ¿O me la replanteo? Tener que llamar a las madres de los compañeros presos, unos muchachos. Y en ocasiones yo he sido quien les ha dado la noticia de que sus hijos han sido detenidos. Ese es el momento más difícil. María Corina, ¿qué le podemos decir a... Creo que me emociona la María Corina. ¿Qué le podemos decir a los miles de venezolanos que hay en Chile? Yo me acuerdo de ese día de las elecciones, conversé con muchos en distintas calles. Les preguntaba, ¿qué pasa si gana Edmundo? Todos me decían, me vuelvo mañana a Venezuela. Ahora están desolados y la esperanza están puestas en ti. ¿Qué le podemos decir a esos más de 500.000 venezolanos que están en Chile? ¿O qué acciones concretas pueden hacer ellos? Nada de desolados. Lo que hay que ver es todo lo que hemos logrado. Hemos ido victoria tras victoria tras victoria. En criollo nosotros tenemos un dicho: uno no puede matar al tigre y tenerle miedo al cuero. Así lo decimos en venezolano. Nosotros hemos dado la batalla más dura. Ganamos. Derrotamos el sistema. Sabíamos que esta etapa no iba a ser fácil, porque efectivamente es un sistema criminal. Pero nosotros hemos unido un país y tenemos toda la fuerza. Y muchas de las iniciativas, las tareas, los mensajes que no podemos decir hoy los venezolanos que estamos aquí, lo pueden decir ustedes desde afuera. Cada vez que salen a la calle, que enarbolan nuestra bandera, que le explican al mundo lo que aquí está viviendo, lo hacen por millones de venezolanos que aquí también estamos luchando y estamos unidos. Y si algo logramos fue unir a esa Venezuela que está aquí y la que está dispersa por el mundo, que son nuestra voz. Así que mi mensaje es: prepárense, porque pronto nos vamos a encontrar, nos los vamos a traer de vuelta y nos va a tocar construir un país del que nos vamos a sentir orgullosos, del que nunca más llegará a una tiranía. Bueno, María Corina, te quiero ofrecer siempre nuestro programa para lo que necesitas, para lo que quieras comunicar. Estamos muy contentos y agradecidos de que nos hayas dado estos minutos de entrevista. Estamos a full en esta lucha y lo que más queremos es que vuelva la democracia, que vuelva la libertad y la justicia en Venezuela. María Corina, te doy las gracias por esta entrevista, de verdad, infinitas gracias y cuídate, María Corina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos bendiga. Chao, María Corina, que estés muy bien. Comienza el nuevo año con varios milloncitos en tu cuenta del banco. LatamWin.online presenta el torneo de fin de año millonario. La oportunidad perfecta para cerrar el 2024 con broche de oro y cambiar tu vida para siempre. Son 100 millones de pesos a repartir en un torneo exclusivo. Para participar, regístrate con el código Sin Filtros y recibirás 5.000 pesos para jugar y sumar puntos. Únete ahora y despide el año con la emoción de ganar millones en LatamWin. Evolucionar la gestión de tu empresa es simple cuando te acompaña De Fontana. Si necesitas impulsar tu negocio y dejar los procesos tediosos, evoluciona con el único sistema ERP que incluye gestión empresarial, gestión de personas, contabilidad, punto de venta e inteligencia artificial. No te extingas, el cambio es ahora y De Fontana te quiere ayudar a crecer trabajando juntos en el futuro de tu empresa. Ingresa a defontana.com y encuentra la solución que más te acomode. Motorola Razr 50 Ultra es el teléfono que revoluciona la industria de los plegables.
Con Moto AI y nuevas maneras de interactuar, capturar y crear, tiene la pantalla externa más grande e inteligente de todos los teléfonos plegables. Y puedes hacer lo que quieras sin abrir la tapa del teléfono. Toma fotos y graba videos de primer nivel. Cuero vegano y protección contra el agua. Es fácil de darse cuenta que es el plegable más inteligente hasta el momento. Encuéntralo en motorola.cl. ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado. No esperes más. Entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. KM Millas, más de 10 años liderando el mercado de millas. Y recuerda, seguir a KM Millas en todas sus redes sociales. Dada la crisis migratoria que tenemos en Chile, sí, ¿cierto? Y el nivel de rechazo que hay, ¿cierto?, al manejo de la frontera, al ingreso, a la irregularidad. Quizá el chileno no preferiría en estos momentos un presidente más duro, con Venezuela más enérgico, dado el problema que tenemos y dado el problema que nos va a generar con una nueva ola migratoria. Mira, yo creo que no. Yo creo que lo que cambiaría la historia, el problema que tiene el gobierno no es de posición política, a mi juicio. El problema que tiene el gobierno es que no sabe gobernar. O sea, muéstrame tú la eficacia del gobierno ante problemas concretos. Ninguna. O sea, tú tienes un gobierno que llegó fundamentalmente creciendo a través del tema de educación. ¿Qué tienen en educación para mostrar? Están completamente enredados. No cambiaron ministro, no pasó nada. Tú lo miras en términos de la migración. ¿Tienes una política de cómo lo vas a resolver, un concepto de cómo lo vas a resolver? No lo tienes. ¿Has abierto las negociaciones para poder frenar esos flujos migratorios? Muchas de estas cosas se hacen con negociaciones. Muchos países europeos prefieren ponerle plata a países africanos para ayudar que no les lleguen las oleadas demasiado grandes. Buscan mecanismos. Los gobiernos se miden por su eficacia. ¿Ya? Si tenemos gente que declara cosas, nos puede gustar, nos puede parecer bien, mal, pero los gobiernos se miden por su eficacia. Tú dices, voy a resolver este problema y lo resuelves. Entonces, la capacidad de resolver problemas es el tema. Tú no puedes estar diciendo que la culpa de todo, de que se corte la luz, es de una empresa solamente. Pues, el responsable último es el Estado. Entonces, eso es falta de eficacia. Entonces, el gobierno debería ponerse más rojo y decir, mire, la verdad es que me pongo coloradito de vergüenza. Es que yo te escucho, Alberto, y es tu sector, digamos. Sí, claro, pero es tu sector. Entonces, tú me estás diciendo, muéstrame alguna gestión, algo que hayan hecho bien. Y no tenemos nada. No. O sea, salvo, te diría yo, lo que hizo Toti Orellana con el tema pensión de alimentos en padre y un par de cosas así, y royalty. Pero son cosas de proyectos de ley, pero, no es diseño de país. Pero tú me dices, en educación es un fracaso, política migratoria es un fracaso, economía es un fracaso. Ahora, la crisis eléctrica que tenemos es otro fracaso. Entonces, ¿cómo se sale y el de aumento esto? El precio de la electricidad y tú que los conoces de memoria, ¿cómo se sale de esto? Porque fuera de cámara me decías, no hay nada más peligroso. No hay nada más peligroso que gente que esté gobernando y que no sepa. Y que no sepa. Claro, es que, mira, yo te pregunto lo siguiente. Yo me acuerdo de esa famosa reunión en la cual que se grabó por el mismo gobierno, la filtró el mismo gobierno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que significó una gran crisis diplomática. Con la ministra. Pero más allá del error específico de ese caso, lo que más me llamó la atención a mí de esa reunión, estaba la ministra con sus asesores, es que en esa mesa, en esa reunión, no había ningún informe. Más allá de los garabatos, que es desagradable, qué sé yo, en esa mesa no había ningún informe. ¿Cómo tú vas a tomar decisiones sin un informe? Un informe propio de tu equipo, un informe externo. Entonces, si yo me proyecto eso, ¿ya? Cuando tú fuiste a salvar a Huachipato y un par de meses después tienes que entregarlo porque creíste que salvarlo era una cosa mecánica, así como que uno inyecta un poco de plata, la tasa, claro. Entonces no te das cuenta que esto tiene una dinámica, que los mercados tienen una historia y que la gente se puede estoquear, la gente puede hacer no sé qué cosa porque tienen miedo o los mismos chinos pueden bajar más el precio y sacar el asunto. Entonces termina haciendo que la herida dure más tiempo en vez de cortar por lo sano en su momento. Y terminas con la misma conclusión
¿ya? Fracasando en el intento. ¿Eso por qué? Porque no tiene un informe. Porque nadie estudió el caso. Entonces tú me estás diciendo que nadie se la pega. A mí me da la impresión de que la pega está mal hecha. Supongo que la gente trabaja, o sea, va a la oficina, está varias horas y tiene una pega demandante, estresante, como es gobernar, pero la hacen mal. A mí me parece evidente. En el caso del ministro Grau, ministro de Economía. ¿Qué tiene para mostrar? A ver, mira, te lo digo en simple. Chile tiene dos países fundamentales en sus relaciones exteriores, China y Estados Unidos. Te puede pasar que estés bien con Estados Unidos y mal con China, porque... Te puede pasar que estés bien con China y mal con Estados Unidos. Ideal, un gran gobierno, está bien con China y con Estados Unidos. Pero no puede estar más con los dos. Entonces, y te lo dicen de todas las maneras pensables. Y tú no lo entiendes. O sea, ¿tú crees que el tema de la visa waiver es porque realmente es la visa? No, no es la visa. Te están diciendo, estamos molestos con ustedes. Se las vamos a quitar porque se portan mal. Una de las empresas más grandes del mundo de China vino un día antes que el presidente viajara a China a ver al presidente a Chile. ¿Por qué no lo esperó para la visita allá? Porque si tú lo vas a recibir, tú tienes que ser el anfitrión y tienes que tratarlo bien. Eso es una señal diplomática. Estoy dispuesto a viajar 24 horas en un avión para ir a verlo a su casa y usted me reciba, aunque esté 24 horas después va a estar en mi casa. Y no lo recibo en mi casa. Me quiero meter en esos dos temas, ¿cierto? Nuestras relaciones con China y Estados Unidos. Tenemos el problema, ¿cierto?, con la siderúrgica Huachipato, que hace 2-3 meses atrás fue el ministro Grau, hizo un acuerdo, fueron una mesa de expertos, bajaron, ¿cierto?, los aranceles para que fuera más competitivo, ¿cierto? Antes de ayer tiran la cadena, se cierra Huachipato. Después tenemos el problema con Estados Unidos y la visa waiver. ¿Quién tiene que liderar esto? Porque, o sea, tenemos problemas con los dos ahora. Bueno, el presidente, aquí no hay, en este tipo de cosas... Es el presidente. Claro. O sea, esto son tareas del presidente. El presidente tiene que ver a quién delega una misión importante. Entiendo porque es Vox Populi dentro del mundo político, entiendo que el año pasado fue Gonzalo Vinter en una misión secreta a hablar con los chinos para poder arreglar las cosas. A ver. ¿Qué es lo que estamos...? A ver, aguántame un poco. No, eso es lo que sé, no sé más que eso. Aguántame un poco. Tú me estás diciendo, y quiero entenderla bien, tú me estás diciendo que mandaron a Gonzalo Vinter, sí, el mismo que estaba pidiendo poner la cárcel en Lo Barnechea, el mismo que estaba detrás de los balones de gas a precio justo. Lo mandaron en misión secreta a negociar a China, a arreglar esto. A tener una buena relación, a ver qué se podía hacer. ¿El negocio por Boric? Claro. ¿Por quién va a ser? Se supone, y resulta que esa visita no funcionó. Sí, mira, si la visita no nos gusta o no, pero si funciona es una cosa. Pero si no funciona, es que no funcionó. Es así de simple. Entonces, no se han tomado las medidas para establecer una relación adecuada. No se ha entendido. Tú, lo primero que tienes que hacer cuando vas a una reunión es saber previamente exactamente lo que necesita y quiere el otro. Y saber si tú estás en condiciones de darlo o no darlo. O si quieres ir a armar un conflicto, que también puedes desearlo, pero lo que no te puede pasar es que tú desees ser amigo y salir de enemigo. Entonces tienes que ser capaz de gestionar ese proceso. Y esas gestiones no funcionan, no han funcionado. El gobierno no ha tenido... Mira, hay dos cosas que en política arruinan el funcionamiento de la política. Dos cosas que son lo peor que puede pasar. Uno es la ineficacia. Tú dices, vamos a resolver esto, no lo resuelves y queda peor. Entonces hoy día estamos con un veranito porque empezó a llegar la inversión. Y va a seguir llegando inversión. Chile se va a llenar de inversión. Si Chile es como la Arabia Saudita del mundo de la energía renovable, va a llegar mucha plata en los próximos años. Sí, Alberto, pero nos dicen que va la energía renovable, no convencionales, nos van a cambiar las tarifas de luz, que va a ser todo más barato, pero resulta que eso tampoco es así. Se tiene que traducir efectivamente, pero espérate, ese problema es justamente lo que estás diciendo. El problema es que la plata en sí misma no genera que un país funcione. O sea, tú tienes 15 años de sobreprecio del cobre y tú vas a la región de Antofagasta y está peor. Y la región de Antofagasta tiene el PIB per cápita de la séptima, octava economía del mundo.
¿ya? Y resulta que tú la vas a ver y está peor. Entonces, y ahora le vas a sumar litio y vas a meterle litio y resulta que va a decir cobre más litio. Bueno, vamos a llenar de plata, sí, nos vamos a llenar de plata. Y si la gente sigue viviendo igual o peor, significa que ¿qué? Que lo hicimos súper mal. Entonces, las cosas se están haciendo mal en general. Este gobierno las está haciendo mal. Al gobierno de Sebastián Piñera le fue mal. Lo único que se le pide a Sebastián Piñera es que por lo menos el país crezca, no creció. Y le estalló el país por segunda vez. Pero había más gestión, ¿o no? En la pandemia, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la gestión tiene dos dimensiones. En política tienes que tener dos dimensiones. Una es la gestión de eficacia, de funcionamiento. En eso los gobiernos de Piñera habitualmente eran hábiles. En la dimensión política tú tienes que ser capaz de controlar las energías de la sociedad. Si a ti te estalla tiene un estallido social porque manejaste mal unas protestas chicas que eran además originalmente, bueno, eso no es capacidad de gestión política. O sea, le falló la mitad. Un poco lo que pasa con lo que ha pasado al revés con los gobiernos de izquierda, los gobiernos de Michelle Bachelet, Boric ahora, que en el fondo tienes un poco más de manejo de esa energía social, pero a la hora de la gestión, entonces, perdón, pero ¿podemos tener un gobierno que sepa caminar y mascar chicle? Sí, a ver, tenemos una izquierda ahora, ¿cierto? Una izquierda que tú me estás diciendo es que no tiene gestión, y es evidente, no tiene gestión, es cosa de mirar. Pero también se le cayó lo más importante, que se les cae el 4 de septiembre, ¿no? Se les cae el relato. Sí. ¿Qué queda de esta izquierda? Es una buena pregunta, porque efectivamente si tú miras, yo analizo la presencia de las narrativas que están en cada país que investigo, qué sé yo, qué narrativas están vigentes. Y las narrativas hoy día en Chile son todas, absolutamente todas de derecha. Hace 7, 8 años eran todas las narrativas, prácticamente todas. Había alguna derecha, casi todas eran de izquierda. De ahí venían las tesis de los intelectuales de derecha que decían que nos fuimos quedando en silencio, que la batalla cultural la está ganando la izquierda, qué sé yo. Hoy día no queda nada de eso. Pero al gobierno no le importa. Y tiene una razón para que no le importe, que me parece una razón lamentable, digamos, cínica, digamos. Saben que los únicos líderes jóvenes que tienen proyección a 30, 40 años más son ellos. Hay un par más en la derecha, pero en la izquierda hay liderazgo más fuerte. Espero hayas disfrutado estos resúmenes que preparamos con mucho cariño. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, que tenemos que llegar a los 500.000, y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Motorola Razr 50 Ultra, el plegable que revoluciona la industria. Encuéntralo en motorola.cl. Celta, creando sueños desde 1936. Evoluciona con De Fontana, el único software de gestión todo incluido. Participa por 100 millones de pesos en el torneo fin de año millonario de la TAM Win. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up and Live de Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presentaron Sin Filtros.